242 rehenes llevan 26 días en manos de Hamás. Uno de ellos es español. Nuestro más enérgico rechazo y la exigencia de que sean puestos en libertad de inmediato. Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, eso es nuestro deseo siempre. Sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para contarles este día bastante aciago en el que se empieza a apuntalar el gobierno de Pedro Sánchez, que ha cedido en todo. Ha cedido en todo y desde arriba hasta abajo. No le ha dicho que sí Puigdemont, pero es posible que lo haga en las próximas horas, porque si se trata de cesiones, anda que poco le importa a Pedro Sánchez ceder en 4 o 5 cosas más. Hoy ha cedido 15.000 millones de los FLA que debe Cataluña al Estado español, ahora ya no los debe. Mira, la magia de Sánchez. Y luego, pues además, oiga, las cercanías, ¿cómo van a ser un problema para Sánchez las cercanías? Tómalas. Y lo que pidan. Está la cosa un poquitín encallada con Junts, porque parece que lo que le gustaría a Junts es que incluyeran a Laura Borràs entre las personas amnistiables. Laura Borràs, como recordarán, pues tuvo que abandonar la presidencia del Parlamento catalán, pero por un asunto de malversación de favorecer a un amigo, alguien con el que no sé qué tipo de relación mantenía, pero que lo cuidaba, vamos, como si no hubiera un final. Bueno, les voy contando todo eso más adelante, pero ha habido una iniciativa que yo creo que merece la pena destacarla en un entorno ¿cómo les diría?, de pena, de que nos damos cuenta todos de que aquí Sánchez lo vende todo para lo suyo, que es, ya saben, conseguir de nuevo Moncloa. Y dentro de esa sensación pues que podemos tener los españoles de enfado, pero también de impotencia, ¿verdad? Hay una iniciativa que es la del presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, que ni corto ni perezoso, don Francisco Núñez, ha escrito a Emiliano García Paje y le ha dicho, bueno, vamos a ver, tú tienes los diputados para evitar esto de la amnistía tal como la concibe Sánchez, úsalos. Quiero hablar de todo ello con don Francisco Núñez. Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal? ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Encantado de tenerte en el programa una vez más. Vamos a ver, una iniciativa valiente que persigue, pero ¿tú esperas de verdad algo de Emiliano García Paje? Bueno, yo espero que conteste a la carta. Me parece que verdad, que yo entiendo su sonrisa porque no es para menos. En la actual en la que vivimos, sí. Pensar que un líder de un partido político escriba una carta al líder de otro partido político y trate de recibir respuesta, bueno, parece sorprendente, pero debería ser lo mínimo, ¿verdad? Cortesía democrática, normalidad institucional y, por lo tanto, con los argumentos que considere y en los términos que vea oportuno, espero que responda a la carta. Pero ya no por mí, espero que responda a la carta por el conjunto de los españoles y el conjunto de los castellano-manchegos. Yo, en la carta que esta mañana he remitido al secretario general del Socialismo de Castilla-La Mancha, lo que le he hecho saber es que si damos por buena su opinión, y su opinión es que está en contra de la amnistía, tal y como manifestó el pasado sábado en el seno del Comité Federal, ya que él tiene 8 votos, que los ponga en práctica. Y que, por lo tanto, puestos en práctica, pues impida que este atropello democrático salga adelante. No le pido que vote a favor de otro partido político, no le pido que haga presidente del gobierno a nadie que no sea del Partido Socialista, le pido que impida que una ley de amnistía, que es el precio que vamos a pagar, junto con mucha letra pequeña que estamos conociendo ahora, los 15.000 millones de deuda, es una barbaridad. Son 4 veces el presupuesto de la sanidad de Castilla-La Mancha, para que dimensionemos en mi territorio lo que eso significa. Pues lo que le pido al presidente de Castilla-La Mancha en su calidad de secretario general, ya que él tiene, su federación, la que él dirige, tiene 8 votos en el Congreso de los Diputados, les pido que los pongan en práctica y que no apoyen este pacto de investidura que conlleva que Castilla-La Mancha sea una región de segunda, que se le quite la deuda a Cataluña y eso lo tengamos que pagar, entre otros,
los castellano-manchegos, o que la ley de amnistía que rompe nuestro Estado de Derecho, que es anticonstitucional y que sin lugar a dudas nos convierte en ciudadanos de segunda porque dilapida el principio de igualdad, no salga adelante, al menos no con el apoyo del socialismo de Castilla-La Mancha. ¿Cómo es la relación de Paje con esos 8 diputados castellano-manchegos del PSOE? ¿Los decidió él o no? ¿Se los impusieron? Dos cosas. La primera, el pasado sábado, el área de comunicación, el equipo de comunicación del secretario general socialista, de García Paje, se afanó en que todos los medios de comunicación interpretaran la férrea unidad que hay en Castilla-La Mancha en torno a Paje. Digo esto porque trataron de introducir en los medios de comunicación la certeza de que toda la delegación castellano-manchega, diputados, secretarios provinciales y el resto de cargos que acudieron a Madrid, estaban en torno a Paje y que todos cerraron filas con Paje. Por lo tanto, la primera idea es que, haciendo seguidismo a las propias palabras del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, todo el socialismo castellano-manchego está junto a Emiliano García Paje. Pero en segundo lugar, solo por poner un ejemplo, el número 2 del PSOE de Castilla-La Mancha, el diputado Sergio Gutiérrez, secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha, es diputado por Toledo. Por lo tanto, oiga, está el diputado por Toledo, que es su secretario de organización, está el secretario general de la organización en la provincia de Cuenca, hay 2 exalcaldes que Paje les hizo candidatos a las alcaldías y que por lo tanto entiendo que tienen ascendencia con el propio Emiliano García Paje, 3 exalcaldes, perdón. Bueno, en definitiva, todo un aparataje muy cercano al propio secretario general de los socialistas, al propio Paje, entre otros, insisto, su número 2, que es diputado en el Congreso. Paco, una pregunta quiero hacerte que va más allá de tu carta, esa carta decidida de ir de frente que aplaudimos desde aquí, pero dime una cosa, en los últimos tiempos parece que Marlaska está enviando inmigrantes ilegales de Canarias a todos los sitios donde no manda el PSOE. ¿Qué está pasando con los inmigrantes de Canarias en Castilla-La Mancha? Pues no tenemos... Se ha ido la señal, ya que lo siento porque me interesaba mucho saber esto de primera mano. A ver si recuperamos la comunicación, porque quiero saber si están llegando también, o es verdad que allí no llegan porque como manda el PSOE, pues no van y van a otros sitios, ¿no? Por ejemplo, a Extremadura, que se queja amargamente María Guardiola, o por ejemplo, pues a Madrid, donde también vienen, ¿no? Bueno, pues que tengo interés en saber eso. Voy contándoos alguna otra cosa mientras intentamos recuperar esa conversación con don Francisco Núñez. Vamos a ver, ya sabéis que estamos en lo que llaman una ciclogénesis. Bueno, pues esta ha bajado bastante crecidita, hay inundaciones en muchos lugares, fuertes vientos en buena parte de España. Voy a poner un ejemplo, en Madrid, bueno, pues en Madrid resulta que ha caído un árbol, ahí ven imágenes, en la calle Almagro, pleno centro de Madrid, ha caído sobre unos viandantes que esperaban cruzar por un paso cebra y pues el árbol ha matado a una mujer joven, tan solo 23 años, estaba con sus padres intentando cruzar la calle. La fatal caída ha provocado también otros 5 heridos. No es el único árbol en Madrid que ha sido arrancado de cuajo. Además, pues hay que contar que han tenido que tomar medidas bastante expeditivas para contener los efectos de la borrasca. Por ejemplo, ha sido necesario cortar la A2 a la entrada de Madrid, la línea 3 del metro y los trenes de Santander y Bilbao, destino final. Bien, bueno, pues esperemos que la situación amaine. En los puertos del Cantábrico se han llevado lo peor con tremendo oleaje, pero bueno, la verdad es que esperemos que no cause más desgracias como la de hoy a mediodía en la ciudad de Madrid. Vamos a la guerra de Gaza entre Hamás e Israel.
hay que actualizar lo que hoy ha traído esa guerra, fundamentalmente que hay abiertos 2 pasos de salida hacia Egipto para extranjeros con pasaporte de otro país. Por ahí van a salir un centenar de españoles que andaban por Gaza trabajando, colaborando o lo que fuere. Así lo ha reconocido la ministra de Defensa, Margarita Robles, y pues hay que contar también que el número de rehenes, antes lo decía al principio del programa, ha crecido. Las cuentas de Israel es que en estos momentos hay 242 rehenes y además pues parecen prefigurarse algunas ideas de cómo salir de este lío por parte del gobierno de Israel. Les gustaría, y parece que están intentando con el ejército de Israel, cortar la franja de Gaza en 2 partes, la norte y la sur. Y hay quien dice que políticamente Israel querría dejar esas 2 porciones del territorio palestino en manos de alguna potencia que arbitre pues, situaciones más justas y más independientes. Eso es lo que puedo contarles y les tengo que añadir que el presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, está tras una ley contra la islamofobia y también contra el antisemitismo. Esa es, ahí ven las imágenes en las que ha sido comunicado esto. Al mismo tiempo les tengo que contar que Alemania acaba de prohibir a Hamas y también a la Asociación de Presos Palestinos Sami Doun para frenar con esas prohibiciones el antisemitismo que se ha podido ver en algunas manifestaciones y que han sido bastante lamentables. Por terminar la información internacional, quiero que vean el muro de más de 270 kilómetros que levanta Finlandia para separarse de las zonas más practicables de su frontera, fría frontera con Rusia. Levantan este muro porque no quieren que eso sea fácil, entrar en territorio de Finlandia. Y por último les tengo que contar en el territorio internacional un par de cosas. Por ejemplo, cómo está cambiando el tema de la inmigración ilegal. Es impresionante. Todos los países escandinavos han llegado a un acuerdo para que se produzcan deportaciones masivas de los ilegales y de aquellos a los que se les rechaza la petición de asilo. Bueno, y van a compartir gastos, van a compartir este proyecto de ir deshaciéndose del problema, como podía llamarle hace muy poco el canciller alemán Olaf Scholz. La crisis migratoria en Europa es ya una realidad. Es por ello que los países nórdicos han decidido tomar decisiones y se encaminan a una política más dura en inmigración ilegal. Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega e Islandia han firmado un acuerdo de cooperación para un sistema de deportación más eficiente. Lo que busca el acuerdo es establecer vuelos conjuntos para enviar a un tercer país a todos los inmigrantes irregulares que hayan solicitado asilo en algún país nórdico, pero que la solicitud haya sido denegada por los tribunales. El acuerdo también prevé apoyar a los inmigrantes varados en el norte de África. Se les ofrecerá un retorno voluntario asistido a sus países de origen y si regresan voluntariamente se les ofrecerá ayuda para la reintegración. De esta manera, los países nórdicos seguirán el ejemplo de Dinamarca, país en Europa que aplica una de las políticas más estrictas en inmigración. Parece que la filosofía danesa se ha contagiado al resto de países nórdicos e incluso a Alemania, que hace tan solo unos días endurecía su política migratoria dando luz verde a una reforma legal que permitía deportar con más rapidez y en mayor número. Sin embargo, el Gobierno de España sigue de brazos cruzados. Solo en el mes de octubre han llegado a las Islas Canarias un total de 14.976 inmigrantes, pero en lo que va de año la cifra ya asciende a 30.705 inmigrantes. Estos datos marcan un récord histórico de llegadas al archipiélago, mientras lo único que se le ocurre al Gobierno de España es repartir a escondidas a todos estos inmigrantes en hoteles, balnearios y albergues de toda la península. Fíjense cómo cambian las cosas en Europa. El Senado francés dice, en contra del lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los señores senadores de Francia dicen que es una amenaza para la propia lengua francesa, cosa de la que aquí les hemos hablado 1001 veces. Porque, hombre, lo de aquí, como no cuestionamos nada y lo último en llegar, como la fiesta de Halloween famosa, ¿verdad? Pero en Francia es diferente. En Francia es diferente. La penetración cultural
de lo anglosajón en Francia es, comparada con la de España, ridícula. Y eso explica que en el Senado pues, hagan este tipo de valoraciones. Oiga, ¿qué pasa con nuestro lenguaje? Si todo es inclusivo, pues deja de tener sentido buena parte de su estructura, de la estructura lingüística. Bueno, ya saben, se lo decía al principio, esto del gobierno Sánchez parece que se encarrila, queda tan solo el sí de Puigdemont sometido a cuestiones menores, que no son, bueno, sí, el alcance de la ley de amnistía no es una cosa menor, tal como lo plantea Junts y tal como viene el día precedido de, ¿qué queréis? ¿Que os paguemos el FLA? Ahí van 15.000 millones. ¿Qué queréis? ¿Un relator? Pues ahí va el relator. ¿Qué más queréis? Las rudalías o cercanías de Renfe, ahí las tenéis. Sánchez, para negociar con él, es magnífico. Él dice que sea todo cuando le conviene y, bueno, pues eso hace que ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez esté de la investidura a un sí de Puigdemont. Había convocado hasta la rueda de prensa Puigdemont, que se ha suspendido porque hay algún fleco por ahí. Pero me da la sensación que entre mañana o como mucho el lunes el fleco estará derrotado por la maquinaria del caballo de Troya que ha puesto en marcha Pedro Sánchez y que le ha costado bastante poco, bastante poco. Como él cede en todo, pues le cuesta bien poco. Ahora bien, hay algunos que se han alzado en armas. Es el caso de la asociación más importante de los jueces y magistrados en España, la Asociación Profesional de la Magistratura. Hablan, uno, del fin de la democracia y dos, de la voladura del Estado de Derecho. Así se refieren a la ley de amnistía de Pedro Sánchez negociada con los golpistas y con Bildu y con Podemos. En fin, don Ricardo Ruiz de la Serna, muy buenas tardes. Buenas tardes, Xavi. ¿Recuerda usted algún caso de una declaración tan dura como esta de la Asociación Profesional de la Magistratura? No. Es que se han... No, pero es que la situación es gravísima, Xavi. Mucho. Es decir, no hay un jurista en España con cierta claridad jurídica y yo creo que también moral que no se dé cuenta de lo que está sucediendo. A mí las palabras no me parecen exageradas, sobre todo la noción de la voladura del Estado de Derecho, y cabría añadir incluso desde el interior, porque esto es algo que se hace desde el propio gobierno, es algo impulsado por el gobierno, ¿no? Es una implosión más que una voladura. Es una cosa muy grave, Xavi, porque la semana pasada se presentaba en el Congreso de los Diputados un informe precisamente en esta línea, ¿no? De mostrar todos los principios que resultan vulnerados por este proyecto de la amnistía, empezando por los fundamentos del Estado de Derecho, pero continuando, por ejemplo, con el principio de igualdad, con la vinculación del Estado a sus propias leyes. Es decir, al final aquí hay una cuestión que lo vicia todo, que es la motivación. La motivación de quedarse, de permanecer en el gobierno, de quedarse en el poder, de aferrarse con uñas y dientes a la, si me permites la metáfora, ¿no?, a la poltrona, lo termina viciando todo. Porque incluso los que podrían ser partidarios de una amnistía en un plano teórico terminan concluyendo que no cabe por la propia motivación torcida que tiene la ley. Normalmente los procesos de amnistía se dan en sociedades que han sufrido una fractura y en las que los dos, iba a decir los dos bandos, pero ni siquiera se trata a veces de bandos, se trata de los dos sectores de la sociedad enfrentados, tienen una voluntad común de olvido y de convivencia. Aquí es exactamente lo que no se da. Aquí los nacionalistas catalanes, los separatistas, han dicho una y mil veces que lo volverán a hacer. Y que no renuncien a la declaración. No solo es esto, las exigencias que le están haciendo al gobierno van precisamente en el camino de jalonar esa repetición del proceso que vivimos en 2017 y en algunos años anteriores, porque esto tampoco empezó solo en 2017, ¿no? Entonces, es inseparable la motivación torcida del gobierno del uso torcido de los instrumentos que le brinda el ordenamiento jurídico para dinamitarlo, para acabar con él. Ahora bien, hoy yo tengo la sensación de que asistimos a un día de impotencia. Impotencia en el mundo de la política. El Partido Popular dice, oiga, no, vamos a hacer que en el Senado, en lugar de devolver la ley al Congreso en los 20 días naturales posteriores a recibirla, tengamos más plazo y así estará 2 meses retenida en el Senado la ley de amnistía. Bueno, pero eso tampoco nos tranquiliza en absoluto. Hay intentos desesperados, como este de Paco Núñez, que nos contaba hace unos minutos, de escribirle a Paje y decirle, ahora es el momento de usar
tus diputados castellano-manchegos. Ya sabemos que Page no va a romper la disciplina del Partido Socialista. Dentro de esa impotencia, llama mucho la atención que algunos en la política próximos al gobierno estén claramente insultando a la judicatura, diciendo que son unos carcas, que le quieren usurpar el papel al legislativo, que el legislativo tiene pleno derecho a mandar la ley de amnistía y que ellos no tienen nada que decir, que si acaso el Tribunal Constitucional, que ya está debidamente amaestrado. Bueno, es que es más, Xavier, fíjate, hay un mito en la política española, que es que hay un PSOE bueno y un PSOE malo. Hay un PSOE malo, que sería el PSOE de Pedro Sánchez, traidor a la Constitución, que simpatiza con los nacionalistas, que tolera a partidos políticos ciertas veleidades, y luego habría un PSOE bueno, que sería el representante del PSOE histórico, leal a la Constitución, defensor de la unidad nacional. Esto es mentira. Ya no hay ningún PSOE bueno. Si es que alguna vez lo hubo, ya no lo hay más. A mí me gustaría mucho que estuviera aquí José Luis Balbás para poder hablar de esto, bueno. pero dado que no está, admitamos como hipótesis de trabajo que lo hubo. Bien, ese PSOE ya no existe más. Fue desmantelado en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez. Y creo que solo lo busca Feijóo. Y probablemente solo lo busque Feijóo, pero lo busque equivocadamente. Porque sí, existe el gesto moral de dirigirle una carta y hacer un llamamiento a la conciencia, pero los diputados del PSOE se han dejado la conciencia cuando entraron en la lista. Es decir, Pedro Sánchez no ha comenzado a hacer esto ahora. Pedro Sánchez lleva un tiempo en el gobierno haciendo cosas verdaderamente reprobables. Lo que ocurre es que esta es más que reprobable, esta es apocalíptica. Es decir, esta supone, como dice el comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura, una verdadera voladura del Estado de Derecho. Junto con esto me parece, Xavier, que tenemos que introducir otro elemento en él. Tenemos que introducir otro elemento en el análisis. Es verdad que el poder legislativo hace las leyes, pero ni siquiera ese poder es ilimitado. Primero, porque el propio poder legislativo tiene límites. Entre otros, el Tribunal Constitucional no puede ir contra la Constitución, el poder legislativo, pero como el Tribunal Constitucional ahora mismo tiene un presidente que ha tenido, permíteme el eufemismo, pero que ha tenido una entrada problemática y un desempeño dudoso, ¿no? Creo que en esto podríamos ponernos de acuerdo, incluso sus más fervientes defensores, con grandes desacuerdos en el seno del propio Tribunal Constitucional. Dada esta situación, es razonable pensar que el Tribunal Constitucional va a terminar dando por bueno, casi parafraseando a José Luis Rodríguez Zapatero, cualquier cosa que salga del Congreso de los Diputados, ¿no? Y luego, en tu condición de analista político, vamos a ver, hay quien dice, ese gobierno no puede durar. Bueno, pero, oiga, conseguido el bien mayor, que es, bueno, yo ya soy presidente del gobierno. A ver, durará mientras sirva para jalonar, para allanar el camino a los separatistas, y lo mantendrán en el poder. Pero lo mismo se decía cuando se formó el llamado gobierno Frankenstein, y se decía, no, esto no puede, son fuerzas políticas muy distintas entre sí, pero después legislatura entera. El poder constituido, el presupuesto, la red clientelar que resulta alimentada. No, yo creo que esto es una aspiración o una ilusión de algunas personas que piensan que una vez se forme el gobierno, ese gobierno no durará. Es cierto que hay todavía un valladar. Es tan grave lo que se está haciendo con el Estado de Derecho en España, es tan débil hoy el Estado de Derecho. No hemos hablado del papel de otros garantes de la legalidad, como podría ser el Ministerio Fiscal, tiempo habrá para hacerlo, pero es tan débil hoy el Estado de Derecho en España que no cabe descartar que desde la Unión Europea alguien tenga un momento de lucidez y se dé cuenta de que esto no solamente compromete al Estado de Derecho en España, sino la propia credibilidad de la Unión Europea. Es verdad también que cuando José Luis Rodríguez Zapatero, y creo que la comparación es válida, cuando José Luis Rodríguez Zapatero tiene que terminar convocando elecciones, no las convoca porque quiere, las convoca porque la presión desde la Unión Europea se hace insoportable. Claro, no se sabe si con los partidos políticos que van a formar parte de este gobierno, las medidas económicas, el atropello jurídico y el caos político pueda terminar conduciendo a que alguien en la Unión Europea le diga a Pedro Sánchez, hasta aquí llegaste, el problema eres tú. Tienes que convocarte. Sí, pero fíjate que incluso, no, yo siento venir hoy como Absalón, ¿no? Como el ángel de las malas noticias, pero es que, fíjate que es que yo creo que según cómo alimentan la red clientelar, si se convocasen elecciones, lo mismo dan un susto, ¿eh? Porque claro, fíjate, Xavier, que hemos llegado a un punto en el que esta idea que había de la conciencia del votante socialista,
Digo que se decía, no, a ver, los socialistas andaluces, los socialistas en castellano manchegos, esto no lo van a tolerar, esto no lo van a permitir. No van a permitir que desde su propio partido, el partido que participó en la transición, tal, el gobierno de Felipe en el 82, no van a permitir que esto se dinamite. Chico, a los hechos me remito. No haré, como se dice en los jueces, no haré más preguntas, señoría. No haré más preguntas, señoría. Don Ricardo Ruiz de la Serna, un placer enorme tenerte en el programa. Te lo agradezco de verdad. Nos has ayudado a entender pues esa impotencia que pulula por este país de media España que está en contra de esta ley de amnistía con esas proclamas que lanza la Judicatura, pero que al final ahí está Pedro Sánchez y la semana que viene lo mismo gobierna. Gobierna después de pasar la investidura. Hacemos una pausa para la publicidad. Hoy en Recomendaciones del Toro les hablamos de la Feria del Coleccionismo Militar No Solo Militaria, que vuelve a celebrarse el sábado 4 y domingo 5 de noviembre en Madrid. Compraventa e intercambio de todo tipo de artículos militares y además exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas, zona airsoft con galería de tiro para los más pequeños y exposición sobre Blas de Lezo de más de 200 metros con dioramas, uniformes, cuadros, banderas y estatuas. Entrada donativo para la Fundación Don Rodrigo, 7 €. Niños menores de 12 años, gratis. Más información en www.nosolomilitaria.es. Es una recomendación del Toro Televisión. It's the little things that mean an awful lot. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Antes de recuperar el recorrido informativo, permitidme hacer un pequeño inciso sobre el Club de Amigos del Toro Televisión. En primer lugar, recordaros que si queréis echarnos una mano en financiar este medio de comunicación, podéis hacerlo de una manera muy sencilla, muy económica. Enviar un SMS al 28088 y eso os va a costar muy poco, 1,20 €. Pero con eso, oye, pues como somos muchos, ayuda, claro que ayuda. Si preferís tener una vinculación más estable con nosotros, asociaros al Club de Amigos del Toro Televisión. Es sencillísimo, hay que llamar al teléfono que aparece ahí en pantalla, 616-2464, y a partir de ahí, aunque no os cojan el teléfono, os van a devolver llamada en cuanto les sea posible y arregláis vuestra vinculación al Club de Amigos. Estaremos muy contentos, es una familia enorme, enorme ya, que convoca toda suerte de convocatorias culturales, formativas, educativas o turísticas en muchos casos. Por ejemplo, ahora está promoviendo ya las cenas navideñas del Club de Amigos. Si no habéis reservado plaza en las ciudades donde están anunciadas ya, que son Valencia y Madrid, pues ya estáis tardando, porque eso se va a llenar. La cena en Valencia, prevista para el viernes 1 de diciembre en la Marítima de Velas y Vents de Valencia. Y la cena de Madrid, prevista para el jueves 14 de diciembre en el Paseo de la Castellana en el restaurante Iyumbe
de Madrid, bien conocido por todos, porque le tenemos muy presente a su propietario y al cocinero fantástico José, que está allí todos los días en el Iyumbe, en los 2 Iyumbes que hay en Madrid, por cierto. Bien, yo os debo información sobre algo que nos ocupa y nos preocupa, que es lo de la droga. Vamos a ver algunas imágenes del día de hoy, ¿eh? No, ayer era fiesta, no. Del día de hoy vais a ver imágenes de cómo detienen a 9 personas en un grupo de tráfico de drogas al sur del Gran Canaria, ¿eh? Bueno, pues 9 detenidos, esto está por todas partes, en la península, en las islas. Pues mira, de las Canarias hoy nos vamos a ir a Palma de Mallorca, porque resulta que a través del ferry, pues unos tipos que venían de Barcelona trataban de introducir en Palma 18 kilos de cocaína. De los 3 detenidos, 2, su señoría ha decretado el ingreso en prisión de cabeza. Y bueno, pues eso es lo que nos trae hoy el asunto de la droga, que como sabéis, pues no para y está por todas partes. Y también me gustaría que vierais algo de lo que ha pasado en el día de ayer, en la víspera del día de ayer, en eso que se llama el entorno Halloween, donde se han producido algunas batallas campales que son dignas de, por lo menos, ser tenidas en cuenta. En España las agresiones, amenazas y peleas no cesan. Las calles están llenas de personas que actúan acorde a la ley del salvaje oeste. Investigan la violación grupal a una joven de 18 años en Valencia. Un juzgado de la Comunidad Valenciana está investigando los posibles hechos ocurridos el pasado fin de semana, según la denuncia de la joven. La policía está buscando entre 3 y 5 jóvenes por haber sido los supuestos agresores. Los acontecimientos habrían ocurrido en un descampado frente a un cuartel de la Guardia Civil y junto a una discoteca. La chica denunció que salió del local con uno de los jóvenes, pero aparecieron todos los amigos y la violaron. Testigos han afirmado que no sospecharon de lo que estaba supuestamente ocurriendo. Ahora la policía trata de identificar a los agresores. Otra joven en Castellón sufrió una paliza por defender a su amiga de un joven que le empezó a lanzar improperios mientras estaban esperando el autobús para volver a casa tras una noche de fiesta. La agredida salió en su defensa por los comentarios ofensivos del agresor y este le tiró al suelo, le escupió y le propinó patadas y puñetazos. Ella pensó en ese momento que se iba a quedar inconsciente, incluso pensó en su muerte. Y en un festival en Canarias, en la noche de Halloween, otro grupo dejó imágenes lamentables. Pegaron una paliza a otro chico ante la atenta mirada de los presentes. Solamente una joven salió en su defensa. En Salamanca, en la misma noche, hubo 3 peleas multitudinarias que se saldaron con 4 personas hospitalizadas. Los que son violentos y agreden deben estar fuera de las calles, pero siguen estando presentes. Bien, son las 8:02, momento en el que abrimos la mesa de análisis político, de momento con un invitado tan solo, don Manuel Pino, eminente jurista, hombre de bien y además vicepresidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Es un placer. Además, hoy de verdad que necesito un buen abogado. Porque, vamos a ver. Esto no lo arreglan ni los abogados. Esto ni los abogados. Bueno, pero hombre, ¿a quién nos vamos a encomendar si no? Bueno, vamos a ver, les cuento. Ya les he hecho un anticipo antes. Esquerra le ha dado el sí a Sánchez. El sí de las niñas, podríamos decir. De las niñas, porque qué fácil es negociar con Sánchez. Tú le pides algo, él te dice que sí y ya está. ¿Sobre qué hipótesis? Sobre la hipótesis de lo que le reclamaba Aragonés, fundamentalmente. Nos tenéis que arreglar la financiación para Cataluña. Va a haber un plan de financiación exclusivo, específico para Cataluña, y a Aragonés con eso va a cambiar la carita. Desde luego los 72.000 millones de los fondos de liquidez autonómica, Cataluña no los va a tener que devolver, va a tener que devolver la diferencia que hay entre los 72.000 millones y los 15.000 que condona Pedro Sánchez a Cataluña. ¿Y eso qué significa? Pues que antes los debía Cataluña, ahora los debe España. Porque aquí nadie va a poner los 15.000 millones, probablemente no tendrían con qué. La cuestión es que ¿Puigdemont sigue deshojando la margarita? Sí, pero con temas menores. De hecho, hemos visto el espacio reservado para una rueda de prensa en la que ya estaba dispuesto a salir y decir que sí, que finalmente... Pero por una cuestión táctica de dejar que se queme más Esquerra con los ministros del gobierno y él a lo mejor hacerlo en solitario mañana, tal, más boato, más tal,
y algunas cuestioncillas de carácter menor. Por ejemplo, el rollo este del relator. El relator que quieren que sea internacional, alguien que verifique que se cumplan los acuerdos. Alguien propuso a Miquel Roca como padre de la Constitución y los indepes dijeron que ni hablar, que ese no. ¿Qué más quieren? Que esté sin atender, porque hay muy poco que esté sin atender. Un documento en paralelo que establezca el reconocimiento de Cataluña como nación. ¿Y algo más? Como el camarero en la barra del bar. ¿Algo más? ¿Quiere usted algo más? Bueno, pues parece que tampoco les gusta mucho que se quede fuera de la amnistía Laura Borràs. Laura Borràs es una señora que tuvo que abandonar la política por distraer dineros a favor de un amigo suyo. Digo, no sé si amigo o amante o lo que fuera, me da igual, pero que no está apartada de la política por nada que tuviera que ver con el procés, para entendernos. Sin embargo, a Junts le gustaría, pues hombre, ya que el regalo llega, que llegue para todos, a todos los barrios. No sé si este es un resumen que compartes. Bueno, es un resumen de las vergüenzas nacionales, ¿no? Es un resumen de las vergüenzas nacionales y una tristeza tremenda porque es que estamos asistiendo de espectadores al mayor ataque que ha habido a la democracia y al Estado de Derecho por parte de estos nacionalistas. Y van a acabar con el principio de igualdad, donde los privilegios se los llevan ellos. ¿Por qué a Cataluña le vamos a regalar 15.000 millones? Y no lo explicamos. De momento, 15.000 millones de las arcas públicas para que lo pague el resto de los contribuyentes españoles, porque al final el Estado se va a hacer cargo de la deuda. ¿Y por qué vamos a perdonar a gente que ha malversado fondos públicos para un proyecto de un grupo de políticos que hoy es muy minoritario en Cataluña? Y se han gastado el dinero público en hacer campañas donde están procesados o están pendientes del Tribunal de Cuentas citados, y todo ese dinero que se han llevado de malversación de fondos públicos, parece que con esto de la amnistía lo van a arreglar, incluida la que ha tenido contratos que ha dividido para hacer adjudicaciones, amigos afines, o sea, todo el que haya tenido, porque lo han llevado hasta el 14, no lo olvidemos, que esto no es del 17, se han llevado las aguas hasta el 14, para que todos se beneficien del regalo que le va a hacer Sánchez en su ambición personal única y poniendo el Estado de Derecho en solfa, porque esto es el mayor atentado al Estado de Derecho que se ha reconocido en la historia de la democracia reciente, porque es una vergüenza lo que va a pasar. Un señor que además decía en julio que esto no cabía en la Constitución, que ahora le parece que cabe en la Constitución, un señor que tiene la poca vergüenza de decir que lo hace por España. Y tenemos que tragar que diga en el Comité Federal, esto lo voy a hacer por España, la amnistía, y además para que no gobierne la derecha. Dijo dos cosas muy importantes en la intervención que tuvo el Comité Federal. Lo voy a hacer por España y para que no me haga. Usted es un sinvergüenza. Usted lo hace por su interés personal solo y exclusivo, porque esto no estaba ni en el programa. Ni usted le explicó a los españoles cuando le pidió el voto el 23 de julio, ni lo ha consensuado con las demás fuerzas políticas, ni nada. Y un tema de esta naturaleza, de esta envergadura, que va a poner en solfa al Estado de Derecho, que lo va a poner, porque es que va a atacar, Javier, directamente a los pilares fundamentales, va a atacar la división de poderes, va a invadir el Poder Judicial, arrogándose que las sentencias que han dictado no van a tener eficacia alguna, lo va a dejar sin valor a una sentencia de un juicio contradictorio, televisivo e impecable. Y esto ahora ya no sirve, ahora no, porque lo digo yo, o sea, usted, el Estado, y concluyo, el Estado ahora es el represor y los delincuentes, los corderos. Los corderos, que han sido atacados por un Estado que no es democrático y por unos jueces que son fachas. Hombre, vamos a ver. Hasta los del Comité de Defensa de la República también. Y el Tsunami Democrático. Todo. El vandalismo callejero, el terrorismo callejero, también van en el paquete. Algunos les pedían también hasta 17 años de cárcel. En fin, bueno, permítame que les presente, ya lo conocen, pero yo estoy obligado a hacerlo, a don David Gómez, querido amigo y enorme abogado abulense para más señas. Bueno, no sé qué es lo que más desazón. Yo creo que vivimos un día, ¿cómo le diría? Triste. Sin empujar a nadie a nada, ¿eh? Un día de impotencia generalizada. Esto sí creo que se puede decir. Hemos visto cómo este tío se come el marrón que haga falta para llegar a la Moncloa y hemos visto cómo estamos desarmados para atender eso, ¿no? Si yo tuviera que ponerle un titular el día de hoy sería: la democracia ha fallecido hoy. Es decir, hoy ha fallecido para mí la democracia. Es decir, no es de recibo
que alguien, como bien decíais antes, dice que lo hace por España. No. Esto, como cuando íbamos al colegio, es por mí, por todos mis compañeros y por mí primero. Es lo que está haciendo el presidente del Gobierno. Es decir, es por él, por la necesidad de ser presidente. Ya lo hemos dicho muchas veces en esta mesa. Hemos reformado el Código Penal, hemos reformado delitos concretos para que este señor mantuviera los votos y fuera presidente. Ahora vamos a perdonar delitos, que tiene narices. Es decir, vamos a traer a gente que está fugada, que encima son aquellos que nos han puesto en un brete y ahora son los que van a sujetar el gobierno. O sea, es como kafkiano esto, la situación en la que nos encontramos. Creo que en este momento, bueno, la democracia está tocada, o sea, absolutamente tocada. Los jueces, si habéis escuchado ya alguna declaración de jueces y alguna declaración de fiscales, bueno, pues están que se tiran de los pelos, ¿no? Como diciendo esto, a ver cómo lo encajamos, esto no tiene encaje constitucional en ningún sitio. Y es única y exclusivamente un capricho para que este señor sea presidente del gobierno. Nada más ha vendido España en trozos y, bueno, el PNV ha rascado también bola, por otro lado, ¿no? Es decir, aquí ha rascado todo el mundo y desinflamos el Estado de Derecho. Ahora, lo más dramático de esto es que, como bien decíais antes, esto va hasta el 2014, que tiene narices la cosa. Hasta el 2014 y estamos echando sobre la democracia. La amnistía es lo que va retroactivo hasta el 2014. O sea, es alucinante. Entonces, hay que amnistiar hasta el 2014 para que este señor continúe en la Moncloa. Que si dijéramos, bueno, es que es un erudito, lo está haciendo fenomenal, pues bueno, pues a lo mejor los españoles tragábamos, pero hombre, es que está dejando el país hecho unos zorros. Oiga, es que no. Podría haberle adelantado para lo de Pujol también, que le cayera a Pujol también. Claro, también podía meter el saco. Que le cayera a Pujol también. No tardará. Que le toque a Pujol también. La defensa de Pujol en alegar que a ellos les mandaron la policía patriótica porque estaban vinculados a Prusias. Ya lo verás, y si no, al tiempo. Bueno, vamos a ver, como esto es la redacción abierta, tenemos que atender las emergencias informativas y esta es positiva, bastante positiva. Segundo español que abandona Gaza. Es un trabajador de Naciones Unidas que ha podido salir por esas dos fronteras que han abierto, siquiera para extranjeros, entre Gaza y Egipto. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a ver cómo va esto de las cesiones de Sánchez y cómo lo que se presumía que iba a ser una cosa a cara de perro y discutiéndola mucho y tal, como este ha cedido en todo, ha sido como cortar mantequilla, ha sido chupado. Vean. Esquerra Republicana sella su acuerdo con Sánchez para la investidura después de ceder los socialistas al traspaso integral de Rodalies. La de los de Aragonés era una de las principales reivindicaciones a cambio de su sí a Pedro Sánchez. Una cesión que será por fases e incluye vías, trenes y financiación y que a muchos ha sorprendido después de que la ministra en funciones de Transportes, Raquel Sánchez, dijera este verano que no podía realizarse porque los Rodalies eran del interés general del Estado. Y unas declaraciones que, sin embargo, secundaban la existencia de precedentes legales dictados por el propio Tribunal Constitucional que impedían esta cesión de competencias. Con el ministro en funciones Félix Bolaños en Barcelona para cerrar los últimos flecos del acuerdo con los independentistas, Sánchez ahora asume también la figura de un mediador para dar cumplimiento al pacto con el PSOE, a la condonación de la deuda para Cataluña y al compromiso del presidente del Gobierno en funciones de buscar un nuevo sistema diferencial en la financiación autonómica catalana. Se le suman también los nuevos límites que tendrá la ley de amnistía. Y es que el perdón de Pedro Sánchez, mismo que dijo era inmoral e inconstitucional, acabará también con las acusaciones de terrorismo a los CDR y a los miembros de Tsunami Democratic que estuvieron detrás de los graves altercados y disturbios del 1 de octubre, y procesos que están abiertos en la Audiencia Nacional y que a la norma ya no se podrán abrir ni tampoco juzgar. O sea que va a haber relator, todavía no nos han dicho quién. O sea que va a haber un plan de financiación específico para Cataluña, o sea que le van a perdonar 15.000 millones de lo que debe de los fondos de liquidez autonómica, que le fueron entregados estúpidamente por Cristóbal Montoro cuando hacía falta pagar las nóminas de los funcionarios. Por cierto, y les dan las rodalías, porque ya las tenían requete cedidas, pero ahora en su integridad, la propiedad de las vías, de los trenes, todo. Están que trinan los sindicatos de maquinistas, porque claro, una cosa es depender de Renfe, que ahí, pues bueno, y otra cosa es depender de la Generalitat, madre mía, están muy cabreados. Y aquí, ¿qué falta para que ya la boda se pueda llamar a Francina Armengol y decirle, resérvame mesa para el día 7 o para el día 8, ¿no? Pues falta el sí de Puigdemont. Puigdemont tenía hasta la rueda de prensa organizada, la sala, todo tal, y hay algún fleco, que no sé si es Laura Borràs, me temo que sí,
o alguna cosilla por ahí perdida, pero no hay problema. ¿Pero qué más da? Si Sánchez le va a decir que sí y ya está, y esto, pues si no es mañana, será el lunes, pero esto está claro. Y este pollo, Pedro Sánchez, va a ser presidente de España, eso sí, no sé cuánto el tiempo. Eso sí, no sé cuánto el tiempo. Yo, fíjate que diré que sí que va a aguantar la legislatura. Aquí decíamos de la legislatura anterior que no iba a aguantar. Ni un año dura esto. Sí, decíamos, aquí no hay, incluso yo mismo lo llegué a pensar, pero yo creo que la va a aguantar. Es decir, mucho se tiene que poner. Pero fíjate, déjame analizar una cosa, Xavier. Ya les perdonó el Estado, si recordáis, 11.000 millones de euros de las farmacéuticas. No sé si recordáis. Es decir, no había dinero para pagar las farmacias, Cataluña se lo había pulido y ya les pagamos 11.000 millones de euros desde el Estado central. Sí, porque a lo que tenemos que sumar ahora otros 15.000 millones más. Oiga, y Castilla y León, y La Rioja, y Extremadura, ¿pero esto qué es? Es decir, alguien tendrá que levantar la voz y decir, oiga, que ustedes se han gastado 15.000 millones de euros en engañar al Estado, en montar un referéndum, entre otras muchas cosas. Y la deuda la tenemos que pagar nosotros. Págale a usted, que es quien la ha generado. No la he generado yo, la ha generado la comunidad autónoma. O sea, es de sainete la cosa. Como se les han echado encima, han salido raudos y veloces a decir que, bueno, que iba a haber un proceso de quita de la deuda del FLA con las autonomías que tengan las mismas características que Cataluña. Bueno, pues mira, lo del tema de la pasta, lo he dicho varias veces en esta mesa, que todo esto iba acompañado de la pretensión que ya tuvo Artur Mas cuando vino, las últimas veces que vino de presidente aquí a hablar con Rajoy, le puso en la mesa el cupo o el concierto parecido al País Vasco Navarra, porque aunque no lo quisieron en su origen, cuando la Constitución, ahora les venía bien. Pero como un paso más, hoy, cuando ha acabado este acuerdo con Esquerra Republicana, que ha subido el ministro Bolaños a firmarlo a Barcelona, pues resulta que ha salido Pere Aragonés. Aquí falta un calendario para referéndum, porque esto no va a quedar sin el referéndum. O sea, no hemos resuelto absolutamente nada, no Javier. Nada. Le hemos dado más gasolina al pirómano. Y el pirómano no se para aquí. El pirómano quiere llevarse la pasta. El pirómano quiere que la soberanía empiece a acabar en las 4 provincias catalanas como poco. Y además quiere que los tribunales de justicia solamente sean en Barcelona y quedarse con toda la pasta, porque vamos a un programa más amplio, que es las republiquetas, que habla Felipe González, con muchas gracias algunas veces, pero este es el programa máximo que tiene escondido. La agencia tributaria. Que tiene todo. Ellos quieren ser un Estado y van con ese planteamiento desde las minorías que tiene, y está colaborando activamente Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español, que es colaboracionista del desastre a que va a llevar a España. Y mira, no se puede aislar el tema. Me lo pones en suerte, porque tengo yo que introducir a Bolaños, que ha ido a Barcelona, como tú señalabas, a firmar esto con Oriol Junqueras. Oriol Junqueras es un tipo inhabilitado para la política. Yo no sé si se da cuenta este ministro de la presidencia de que, si acaso Monaguillo, vete a Barcelona y firma lo que sea. Venga, que sí, que todo, que venga, que no hay problema. Vamos a escuchar lo dicho por Monaguillo Bolaños. Hay un acuerdo en materia de rodalíes y otro para la mejora de los recursos públicos de Cataluña. Una ley de amnistía que devolverá a la política lo que nunca debió salir de la política. Y es una ley que todavía se está ultimando con otras fuerzas políticas, profundizar en el diálogo político que ya veníamos manteniendo con Esquerra, en concreto en la mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre los distintos gobiernos. Cataluña pueda volver a financiarse en los mercados, con un mecanismo que será extensible al resto de comunidades autónomas, por el cual el Estado asume parte de la deuda autonómica. De financiación específica para competencias singulares de Cataluña, como es el caso de los Mossos, como es el caso, por ejemplo, también de los órganos judiciales. Bueno, ¿y el otro qué? El otro contrayente, Polifemo. ¿Qué dice Polifemo? Pues vean. Avui qui guanya és Catalunya. Avui guanya Catalunya. I guanya Catalunya en diversos àmbits. Guanya Catalunya en l'àmbit d'una amnistia que és per a tothom.
una amnistia sense exclusions, una amnistia sense excepcions, una amnistia per tots aquells que estan implicats, que el compromís per part del govern espanyol d'assumir una part del FLA, 15.000 milions d'euros del FLA. La societat catalana paga en impostos molt més del que després rep per part del govern espanyol. Y es verdad, tiene razón, paga más la sociedad catalana que la sociedad madrileña. ¿Y saben por qué? Porque tiene gobiernos peores. Cataluña tiene gobiernos peores que han aumentado lo que se paga allí por sucesiones, por IRPF. Bueno, pues oiga, cambien de gobierno, ¿qué quiere que les diga? Cambien de gobierno y dejará de ser así, pero eso no es un agravio comparativo con nadie, no, eso es una decisión del gobierno de la Generalitat. Elevar su porcentaje del IRPF es una competencia de la Generalitat. Eliminar o no las sucesiones y donaciones es una competencia de la Generalitat. ¿No la quieres tener? Bueno, pues entonces, chico. ¿En qué repercute este pacto a los ciudadanos catalanes? Porque aquí dice que Cataluña ha ganado. No, perdone. Han ganado ustedes. Han ganado ciertos políticos catalanes y no todos. Porque realmente al ciudadano catalán, ¿en qué le revierte el acuerdo de amnistía? Cero. O sea, cero. ¿En qué le revierte el pago de los 15.000 millones? Cero. Porque al final, la carga impositiva, como bien dice Xavier, es de la comunidad autónoma. Es decir, seguirán exprimidos a impuestos. ¿En qué le revierte? En que no se quitará a estos tíos de encima nunca más. Nunca. Fortaleces el papel de estos secesionistas, de estos que son dictatoriales y excluyentes. Sí, si estos llegarían al poder, todos esos constitucionalistas catalanes de buena fe que los tienen allí sometidos, no van a respirar en libertad nunca. Los van a tener más sometidos, con la bota en la boca, porque allí o eres nacionalista o vas contra Cataluña. Y están con ese discurso. Y Feijóo, que no se entera, pues sería un extranjero. Así que estos empiecen a desarrollar sus extrañas teorías. Bueno, nos hemos quedado entonces con una sola carta en la mano, que es Puigdemont. Puigdemont está encantado porque mañana lo hará él solo y tendrá más focos y más cámaras. Y si el detalle es el alcance de la amnistía a Laura Borràs, pues que pase Laura Borràs y que... ¿Qué más le da a Pedro Sánchez? Así es que no confíen. Vamos a ver imágenes de esto. La reunión hoy ha citado a los notables de Junts, no sé para qué, porque todo el mundo sabe que quien manda en Junts es Puigdemont, Puigdemont y Puigdemont, ninguno más. Pero bueno, ahí han estado, supongo que les habrá contado alguna de las circunstancias de cómo dieron un puñetazo en la mesa en un hotel de Madrid, porque no les querían dar no sé qué, hace bastante tiempo de eso, o de cómo se han visto hasta 8 veces con gente del PSOE en París, en Bruselas, en Perpiñán, etcétera, etcétera. Mañana pues tendremos a Puigdemont Superstar diciendo que por su bondad infinita, pues nada, va a dejar que gobierne Pedro Sánchez si acaso una buena temporada. Si os dais cuenta, estoy casi convencido de que en esa mesa no se habla nada de los ciudadanos catalanes, se habla de lo nuestro, de los que están ahí sentados y de los que no están sentados, pero que también pertenecen a esa mesa. Pero, Javier, a este señor lo ha elevado, que estaba perdiendo votos cada vez que había convocatorias, que nadie hablaba de él, que estaba pendiente de la orden que había dictado el juez Llarena y que tenía que dar cuenta a la justicia de sus delitos, pues lo ha hecho un personaje, el presidente que tenemos, y los partidos, porque no quiere coger ni los votos del PP para organizar y defender la democracia y el Estado de Derecho, que es su obligación. No, ha puesto un solfa a todo para su interés personal. Y le dará, le darán a esta señora el indulto, el que le da gana. Ha cogido un grupo, dice, estos delincuentes, aunque hayan robado, hayan malversado, hayan cometido actos de terrorismo callejero, hayan las vías, el aeropuerto de Barcelona, las calles, hayan roto inmuebles urbanos y particulares, esto se va a quedar en nada, porque es que a mí me conviene esto para yo seguir siendo presidente. Es la única razón. Pero hay un tema más profundo, Javier. De las frases que dijo el otro día en el Comité Federal, y acabó rematando, para que no gobierne la derecha. Es un bárbaro. Este no está dispuesto a tolerar la alternancia política, ni la banda que le acompaña. Es un principio constitucional y no quiere la alternancia política. Han hecho ahí un contubernio para que no gobierne nunca una alternativa. De autócrata. Y ahí está el tema, de fondo, Javier.
Y estos tíos están pensando, y lo dijo, se le escapó en el comité federal. Dice, por España, y luego dice, para que no gobierne la derecha. Es que tiene tela, ¿eh? Tiene tela la justificación. Y luego la pregunta esa que le han hecho para engañar a los socialistas. ¿Está usted de acuerdo? Que también la dijo allí, la pregunta que veo, por lo menos se dijo allí en el Comité Federal. ¿Está de acuerdo en el pacto con Sumar y que sigamos pactando hasta conseguir mayoría, no sé cuánto? Pero bueno, ¿qué broma es esta? Cuéntele todas estas vergüenzas, que va contra la igualdad de los ciudadanos españoles, que usted va a ceder a todo este chantaje de unas minorías nacionalistas que se quieren aprovechar. Y están todas de acuerdo para exprimir al Estado. Porque este pide una cosa, llegará el PNV con la suya también, y pedirán, todos pedirán dejar al Estado, como está débil, esquilmarlo de competencias y de pasta, para dejarnos a los demás aquí un marronazo, y ya veremos en lo que acaba. Pero lo peor es acabar con la democracia y con el Estado de Derecho. Eso es que es lo más grave. Es que lo de la amnistía, que decía antes de ya que no cabía, es que es tan gordo, Javier, es que es tan gordo, que bueno, ya veremos qué va a decir el Supremo, si va a ser un recurso previo de inconstitucional, es que lo deja todo a los pies de los caballos. Deja al Estado, usted Estado es el delincuente, lo que hicimos en octubre y en el 14 era legal, y usted nos reprimió porque no respeta que nosotros pensemos en independencia, porque va contra Cataluña. Lo que han dicho y llevan diciendo años y años en todo el mundo, con todas sus embajadas, que también pagamos, de las que están tolerando ilegalmente el gobierno de turno. Por eso no pagamos los 15.000 millones de euros. Bueno. Y como dice Aragonés, y ahora empecemos a hablar del referéndum de autodeterminación. Nos vamos a publicidad, apenas 2 minutos y continuamos con esto. No pestañeen porque hoy es el día de la impotencia, pero tenemos que sacar de la necesidad virtud entre todos. Cada grado que bajas la calefacción, tu factura baja un 8%. Te ayudamos a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. La familia, nada más importante. Pero en todas ellas surgen conflictos. Oye, dame eso. No aguanto más. Es en estos momentos cuando 2 simples palabras hacen magia. ¡A comer! Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Extratiernos, uno más de la familia. A mi buen amigo Arturo, con mi agradecimiento. Un fuerte abrazo, José Mari. Arturo, eres como el hado madrino de todos nuestros sueños bonitos. La propina la pongo yo. Solo aquí, un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Extratiernos, uno más de la familia. Hoy en Recomendaciones del Toro por España les hablamos de Sabores Sierra de Madrid. Algo está pasando, pero no son los cuernos que se imaginan. Póngale los cuernos a su embutido de siempre y prueben Sabores Sierra de Madrid. De ternera, ciervo, corzo o jabalí. Lo elaboran con la mejor selección de carnes. En marzo de 2023, su chorizo de ternera IGP Sierra de Guadarrama ha sido galardonado con el primer premio al mejor chorizo del mundo en categoría especial y su chorizo de cerdo ibérico con el tercer premio. Aprovecha ahora y consigue Sabores Sierra de Madrid, embutidos premium de la Sierra de Guadarrama. Es una recomendación del Toro Televisión. Pero es que nadie reacciona. Hombre, sí, reacciones las hay. Lo que pasa es que no son útiles, no van a hacer descarrilar
el anteproyecto de ley de amnistía ni lo que lleva detrás todas estas regalías y concesiones a los golpistas catalanes, eso está claro. Pero bueno, es justo y lo correcto es que les expongamos esas reacciones. Van de Feijóo, Aznar, la reacción de Paco Núñez, que ya le hemos visto, hemos hablado con él antes, de escribir a Paje y decir, esto depende de ti. Si tienes sentido común, hazlo. Bueno, pues no. Y luego la Asociación Profesional de la Magistratura, que ha emitido un comunicado hoy, del cual tenemos que hablar aquí largo y tendido. A horas de consumar la medida de gracia, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, llama a no caer en la inacción. Se han cruzado ya demasiadas líneas rojas y estamos en territorio de crisis constitucional extraordinariamente grave. Se podrán hacer muchas cosas y se podrán tener distintas opiniones, muchas cosas menos una, inhibirse. Una clara declaración de intenciones de la que no ha sido ajeno el presidente de los populares, Núñez Feijóo. Yo no voy a entrar ya en proteger la dignidad del presidente en funciones del Gobierno. Es evidente que lo relevante no es la dignidad personal del candidato, lo relevante es la indignidad a la que somete a la democracia española por su indignidad personal. Un episodio bochornoso, coincidente en la historia de España, confirma Pedro Sánchez, y a la que se suman también vocales del Consejo General del Poder Judicial. 8 magistrados conservadores han convocado un pleno extraordinario para el próximo lunes para expresar su malestar con las decisiones del Ejecutivo en funciones. Asociaciones como la mayoritaria de los jueces sentencian en este comunicado que Sánchez esté dando un paso al frente hacia el principio del fin de la democracia. Alertan de una crisis institucional sin precedentes y manifestación que ha recibido la crítica también de la magistrada y ministra en funciones, Margarita Robles. No salgo de mi asombro, creo que es una falta de sentido de la realidad que unos vocales que llevan 10 años, que están en una situación claramente inconstitucional, que deberían haberse ido y haber dimitido hace mucho tiempo, se permitan el lujo de dar lecciones a nadie. Vox también ha estallado contra Sánchez, acusándolo de felón por asaltar las leyes. Se está empezando de nuevo a protagonizar un golpe de Estado, pero esta vez desde la Moncloa. Ya avisamos del camino que Pedro Sánchez, que el Partido Socialista había decidido emprender, que no es otro que el cambio que nos llevará al cambio de régimen. Desde el Partido Popular, algunos como el líder de la oposición en La Mancha, Paco Núñez, llama a través de una misiva a discrepantes con la amnistía como el socialista Emiliano García Paje para rebelarse en contra de la medida. Le pido que conmine a sus diputados nacionales en el Congreso a que rechacen el acuerdo de investidura. Y una apelación que deja en evidencia al Partido Socialista, que desde Ferraz ha dado orden de cerrar filas en torno al candidato socialista. Impotencia. No sabemos qué se puede hacer. Dice el Partido Popular, vamos a modificar el reglamento del Senado para que la ley se tenga que demorar 2 meses. ¿Y qué? ¿Y eso qué nos soluciona? Dicen que cambiando el artículo 133, en lugar de tener 20 días para devolver la ley al Congreso, tendrían 2 meses. Bueno, estupendo. ¿Y eso qué? ¿En qué mejora nuestras vidas después de, siendo que el ataque es tan mayúsculo? Pues en nada. Yo creo que el Supremo va a decir algo, ¿sabes? Yo creo que el Supremo, cuando vea cómo va esto, pues igual plantea una cuestión de inconstitucionalidad. ¿Que resolverá quién? El Tribunal Constitucional. Bueno, vamos a ver, el Tribunal Constitucional se va a poner un brete, tendrá que decir si esto... Pero, Javier, gente muy solvente del mundo del derecho, que ha salido escribiendo en El País, sí. Voces del PSOE, voces de hasta Juan Luis Cebrián, gente de una reputada trayectoria democrática, dice que esto es un disparate, pero no uno, muchísimos, el mundo intelectual, los catedráticos constitucionales y tal, todos están en que esto es un disparate, que esto vamos a poner en brete el sistema democrático. Vamos a debilitar el Estado de Derecho, vamos a dejar al país. Tú fíjate cómo queda, insisto, el Supremo. ¿Cómo queda el Supremo ante el mundo? El Tribunal Supremo de España que queda ante el mundo. O sea, el Tribunal Supremo no aplicó las leyes correctamente en un juicio contradictorio, porque no. Era un tribunal represor que fue contra Cataluña e injustamente nos condenaron. Pero es que el tema es que... les hemos amnistiado. Va ahí por ahí. Y le hemos indultado antes, que no ha servido para nada. Y esto no va a servir para nada. ¿Para qué sirvió el indulto y quitar la malversación y rebajarla? ¿Para qué sirvió? ¿Qué se pacificó en Cataluña? ¿Qué se hizo en Cataluña? Peor. ¿Y ahora qué? Si ninguno renuncia a nada, si no se ha resuelto nada.
Nada más que va a gobernar Sánchez. Es el único que se va a resolver con esto. Nadie ha pedido esta amnistía. No hay ningún debate de esta amnistía. O si hubiese un debate nacional con un problema objetivo, con un debate en Cortes transparente, donde haya un consenso nacional de todos los partidos para resolver un problema nacional, pero para resolver una cuestión personal, de interés personal de un individuo, ¿cómo podemos llegar a estos niveles intelectuales? David. Es un problema personal, está clarísimo. Pero hoy, por ejemplo, Feijóo se le ha escapado vivo Pedro Sánchez. Las declaraciones que ha hecho, que hemos visto ahí, ha empezado a hablar de la dignidad, indignidad. No, espere. O sea, usted cuéntele a los españoles algo que puedan entender, es decir, algo más claro. Pero nunca es contundente, o sea, debería ser contundente. Pero no lo es una ocasión más contundente de Aznar, que tiene menos pelos en la lengua para estas cosas. No, pero que el propio Feijóo, ¿no? Ya no es una cuestión de contundencia, es que esto había que haberlo impedido de alguna otra manera, yo no sé cuál, ¿eh? No sé cuál. Y luego, fijaros una cosa que el lenguaje es importantísimo, ¿no? La ministra, que es magistrada también, Robles, cómo le da la vuelta a la señora ministra de Defensa. La indignidad y legitimidad es de ellos, del Consejo General del Poder Judicial, que son unos señores que llevan 10 años. Oiga, explíquelo bien. Es una mentira descomunal. Pero absoluta. Explíquelo bien. No son unos señores que llevan 10 años inconstitucionalmente, no. Están ahí porque ustedes, entre ella y usted, no son capaces de renovar el Consejo General del Poder Judicial. O sea, el Parlamento tiene que renovarlo, el Parlamento y el Senado, el Congreso y el Senado. Por eso, pero Margarita Robles no es ejemplo. Margarita Robles ha sido siempre de las asociaciones, ha hecho su carrera en las asociaciones. A esta asociación le tiene odio. Sí, lo ha manifestado. La Asociación Profesional de la Magistratura. Ella está siempre haciendo política desde las asociaciones. Ha sido una magistrada, ha entrado y ha salido, pero ha hecho política. Las asociaciones no han estado pendientes de los medios materiales, de las oficinas judiciales, de los medios materiales, de la informática, de las comunicaciones, de que el personal viva mejor o peor. Ha estado haciendo política permanentemente. Y no era función de las asociaciones. Tengo yo que ahondar en ese comunicado que han visto fugazmente de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoritaria entre jueces y magistrados. ¿Y qué dice? 1. Habla del fin de la democracia. Nunca se había visto esto por parte de una asociación de jueces. 2. Habla de la voladura del Estado de Derecho. Pues tremendo el panorama que plantea. Bueno, pues, pero ya no pueden ir. ¿Qué más pueden hacer los jueces? Pues lo que decía Manuel Pino, a lo mejor el Supremo tiene a bien plantear una cuestión de constitucionalidad y van hasta Europa, que está dormida, pero no hay que confiar. Y el tema, insisto, no es personal. Esto es un tema del Partido Socialista Obrero Español, en su conjunto. Han estado todos ahí en el Comité Federal, Javier, y sus peores demonios están en escena. Y además le pongo para que no gobierne la derecha. Y ya, salen todos a morder. Claro, es que el tema es muy gordo, pero es el Partido Socialista. Y ya le pasará factura electoral esto. Pero no es solo Sánchez, es el Partido Socialista y todo lo que rodea a Sánchez para permanecer en el poder. Porque esto, si la isla solo parece que es una cosa de... están tragando todo esto, espada tanto tal, ahí espada el primero. No, ninguno, nada. Un poco más, es decir, no es solo una cuestión personal de Sánchez, también es una cuestión personal de los independentistas. Es decir, o sea, estamos tratando la gobernabilidad de un Estado única y exclusivamente en cuestiones personales. Yo quiero ser presidente, sea como sea, a costa de lo que sea. Y ellos quieren la amnistía, el referéndum, no sé qué, a costa de lo que sea. O sea, David quiere autoanistiarse. Exacto. Marcando a ellos el guión de cómo lo quieren, autoanistiarse, pero están autoanistiando. Un momento, no perdamos de vista el orden del cortejo. El cortejo es que hay uno que hace números, pum, 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 y no le dan. Y dice, si sumo esto, esto y esto y esto es imposible, pero vamos a intentarlo. Y es el proponente el que va a Waterloo y le dice al otro, oye, guapo, hay que ver qué feo eres, pero ¿cómo conseguiría tus 7 votos? Y el otro dice, déjame que me lo piense, no esperaba yo una visita de este tono, ¿verdad? Y poco a poco van tejiendo y el otro va pidiendo y este le va dando. Y esta es la historia. La culpa no la tienen los indepes. Y la ministra de Chanel, que ha contribuido mucho a todo esto, es la primera que fue por ahí. La primera que fue, allí a preparar el terreno. Y luego hay más reuniones, están saliendo más reuniones que ha habido con otros ministros y tal. Hasta 8 más reuniones. Hasta 8 en París, en Bruselas. Sí, con Puigdemont, con una persona fugada, con una orden de búsqueda y captura, que no ha dado, que ha sido tan cobarde, que no ha querido dar la cara ante la justicia de los delitos que había cometido, que se fue fugado en un automóvil, en un maletero de un automóvil. O sea, y que usted la ponga a esa señora a nivel de que organice su autoamnistía
porque a usted le faltan 7 votos, que el país ha perdido el norte, hemos perdido el norte. Sí, pero no ha habido ni un solo... Dice que todavía quedan jueces en Berlín, ya lo veremos. Aquí hay una realidad objetiva. Si Oriol Junqueras está inhabilitado, que lo está, para la política, ¿qué hace hoy en Barcelona firmando con él un documento el ministro de la Presidencia? Esa es muy buena pregunta. ¿Hay algún juez que tenga algo de tiempo libre? No va a servir de gran cosa. Bueno, pero al menos la gente se retrata, ¿no? Claro, pero que le da igual, él va allí. ¿Cuántas veces ha ido en romería allí Bolaños a pedirle que le voten el decreto ley, que le voten? Una vez fue y creo que le quitaron hasta el móvil, lo dejaron allí en la sala de espera, esperando, y le pusieron un interlocutor de quinta para una cosa de un decreto ley. No sé para qué cosa tenían que votar. Lo que va a pasar ahora, cada voto tendrá la factura y ya se pone un relator del cumplimiento, porque es que el mismo Puigdemont decía que a Sánchez no se le puede vender un coche usado, que nunca se lo vendería, dijo. Como una expresión de la fiabilidad del personaje. Y lo puso en escena ahora poco tiempo, ¿no? Sí. Y mira la que está montando, ¿no? Me ha gustado mucho unas declaraciones de hoy de María Guardiola, que como saben es la presidenta de Extremadura, y que como le han regalado a Cataluña esto de las cercanías de Renfe, todas ellas, pues ella dice que, oye, que a mí, a los extremeños nos han menospreciado con un tren que tarda más que el que había antes. Vamos a escucharla. Si para la mayoría de españoles el gobierno de la nación lleva meses aletargado y esperando que un delincuente levante su pulgar aprobatorio, para Extremadura ya hace mucho tiempo que el gobierno de Sánchez activó el modo dejación de funciones. Yo estoy esperando a que una ministra de Transportes, a que la ministra de Transportes quiera recibirme. Mandé una carta el 25 de agosto para poder reunirme con ella y aquí sigo como un personaje de Samuel Beckett esperando a mi propia Godot. A Godot, no sé si a Godot o no, pero desde luego está pasada de ti, eso tenlo claro, está en otras cosas, en darle las cercanías a Cataluña y poco más. La necesidad del César, que todo lo conduce y todo lo... Yo le diría a la querida María que qué ingenua es. Los votos de Extremadura no valen para nada en este momento. O sea, quien dirige esta operación son los votos de un partido político que no sé a cuánto llega, pero no llega al 5% o al 6% cuidado, del total de la María población. Guardiola, que si se cabrea Marlaska te manda el triple de los de Canarias. Ya sabes de qué estamos hablando, ¿verdad? Bueno, en fin, cosas... antes habló aquí de que Armengol trata de blindar el trámite de la amnistía en el Congreso con un nuevo letrado mayor de la Cámara. Es un señor de 41 años, Fernando Galindo se llama, afín al PSOE. Bueno, como que cobraba del grupo parlamentario del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, si no tengo yo mal entendido. Pero Javier, la mesa, los letrados de Cortes se pronunciaron en una iniciativa parecida y dijeron que no cabía en la Constitución. Pero es que hasta el ministro de Justicia, cuando los indultos, dijo que no cabía en la Constitución, y la amnistía y tal, que hoy está en el Constitucional, dijo que no cabía. En la exposición de motivos de la ley dijo que no cabía en la Constitución para los indultos, firmado por él. Y ahora, es que esto es tremendo, es que el PSOE ha perdido el norte. Hay algunos silencios en el PSOE, ¿eh? El silencio de Bono es una cosa que sorprende también, que era el perejil de todas las salsas, y no ha dicho ni mu. Está callado. Ya tú sabes. Bueno, pero que está calladito. Lo que me sorprende es que no haya nadie valiente y Paje, en el Partido hombre, Socialista han salido algunos menores, ¿no? Ha salido el de Rioja, ¿no? El de Rioja ha salido otro alcalde de ahí de Soria, creo, y tal, ¿no? Uno que era muy sanchista y ahora dice que le ha perdido la fe y tal. Pero el PSOE... Personajes menores, ¿no? Eso tiene que ir a un congreso extraordinario y hacer firmas y moverse. Es que los va a llevar a la ruina electoral, ¿eh? Esta decisión va a tener un coste muy gordo, Fíjate que en el Partido Socialista impera la ley del miedo. Es decir, si te mueves, estás fuera. Sales en la foto. Y un populismo, decía Guerra hace muchos años. Claro, no sales en la foto. Un populismo y una falta de principios y de ética, porque es que esto es un disparate, ¿eh? O sea, a mí, cuando vimos esto el otro día, la reunión del PSOE, del Comité Federal, las caras de la gente que estaba allí,
me gustaría estar dentro de las cabezas de esa gente que estaban pensando en ese momento, aunque le aplaudían. Yo decía, digo, no, le aplaudieron todos. No le aplaudieron todos. No hay ni una voz. Y creo que fue Odón Elorza, que hizo una declaración muy sensata lo que dijo el alcalde que fue de San Sebastián. Porque claro, aquí hemos resuelto algo, aquí han renunciado a la vía unilateral, aquí han pedido perdón, pero antes, ¿qué disparate es este? Lo dijo una persona muy comprometida con el PSOE y que ha sido alcalde de las ciudades más difíciles de gobernar como San Sebastián. Y lo dijo con una sensatez admirable. Pero es que el debate no ha estado. Todo el mundo ha sido orden y mando y punto. Y esto es lo que hay. Y el que no va a las elecciones y el que no se queda sin cobrar. Y a mí lo que me pone triste es que esto se ha hecho sobre la base de cortar mantequilla. Yo te lo voy a dar todo, pídeme lo que quieras. Eso es lo que más me suma en una sensación de impotencia. Yo que les he dicho alguna vez aquí, que estaba convencido de que íbamos a repetición electoral. Y mira tú cómo me equivocaba. Pero no, se veía venir ya, Javier, la anterior legislatura, la malversación, la sedición, los indultos, ya había cosas que apuntaban que esto iba ya en una dirección. ¿Por qué ha dejado desprotegido al Estado? La anterior legislatura no estábamos con esta necesidad y la anterior dejó desprotegido al Estado por una exigencia de los nacionalistas y quitó del Código Penal el delito de sedición. Y se cargó el de malversación, ahora que si no te enriqueces no robas. Que era para esto, dedicado a esto, a lo que se llevaron la pasta para el proceso. Y ahora ya han metido ahí a los CDRs, al Tsunami Democratic, al que pasaba por allí, a todo lo violento. Recordemos que hubo una secretaria judicial, letrado de la Administración de Justicia, que tuvo que salir por un tejado. Era tan grave el tema la Consejería de Economía. Pues todos los jueces que tienen un procedimiento, instruyendo un procedimiento penal, que hayan hecho diligencias, que lo tienen abierto en su juzgado, que están investigando, que ahora le llegue una ley en la que diga, aquí... Olvídate. ¿Y con los policías qué hacemos? Que esa es la pregunta del millón. ¿Qué hacemos con la Policía Con los Nacional? 40 y tantos que tienen causa penal, creo que parece que lo van... Eso se quedarán ¿Qué fuera. hacemos con la policía? Yo creo que los van a indultar también. Amnistiamos a todo el mundo y a la policía... No, irá también en el paquete. No creo que tengan tanta poca vergüenza, ¿no? De dejarlo, pero hombre, es que es más lasca, es capaz de... No lo sé. Yo creo que irán en el paquete por vergüenza tolera del gobierno, ¿no? Vamos a esperar. Sí, bueno, todavía no conocemos, todavía no conocemos la ley, ¿no? Yo quiero ver ese resultado de los policías. La iban a presentar hoy y creo que la han pospuesto para, claro, si falta para mañana. Falta la firma de Puigdemont. No, ellos han sido muy astutos y han dicho, no, aquí que firme todo el mundo y se retrate todo el mundo, que no queremos que a última hora, es que aquí lo que dice no es no. Y lo van haciendo sistemáticamente. Y va a ser una proposición de ley, no un proyecto, firmada por todos los que van a ser beneficiarios de esta tómbola personal que está haciendo Sánchez, de regalos. Solo nos nos quedan los 4 diputados de Podemos, 4 o 5, no sé cuántos tienen, no me acuerdo. Los de Podemos, pata negra, o sea, Ione Belarra, o sea, pues Alberto Garzón, o sea, Irene Montero, que estos pudieran, por desapego o por diferencia con la de Sumar, pero vamos, que como estos rompan la hipótesis de que gobierne Sánchez, vamos, los corren a gorrazos, los tiran a pilón. Que baje un ángel del cielo y te toque sobre el hombro y eso ocurra. ¿Y cuál es la alternativa? Ese grupo, nada. ¿qué alternativa tiene? Tampoco tienen ninguna ya. Bueno, pueden enredar todavía. Igual van solos a las europeas y ya veremos. Pueden enredar mucho. Pero no creo que aquí el inicio de la legislatura, ¿no? Porque además tiene muchos problemas económicos, tiene mucho lío por ahí que resolver, ¿no? Han hecho ERES y han cerrado oficinas y están ahí adelgazando el partido porque el resultado electoral manda, ¿no? Mantener. Bueno, nos lameremos la patita como hacen los gatos porque esto todo suena a lo mismo, a impotencia y a que no tenemos esta situación, no ha sido bien valorada y bueno. Se ha ido de las manos. Nos ha ido de las manos. Mira que estábamos advertidos todos. Los dos partidos tienen su parte de responsabilidad. Y hay que hacer una gran autocrítica del origen y de cómo se ha ido evolucionando hasta llegar a este punto final de que se ha ido de las manos el asunto. Es verdad, pero esto no tiene remedio. No tiene remedio. Así es que al menos durante un tiempito prepárense para ver al invicto Pedro Sánchez ahí en Moncloa. Espero que no sea muy largo. Hay elecciones en el País Vasco en mayo. Eso puede ser un factor de inestabilidad importante. Dentro de un año habrá elecciones en Cataluña, segunda inestabilidad. Hay elecciones en el Europarlamento también, más o menos en junio al filo de las Vascas, ya veremos si van juntas. Pero, oye, el que es capaz de apañar un gobierno con un
caballo de Troya en el que van todos estos a la vez y en junto, es capaz de navegar sin tabla de surfing sobre las olas. Se oye, y lo que parece que va a durar poco, a lo mejor no es tan poco. Javier, se oye que van a acordar en la aprobación de 2 presupuestos, como poco, en los acuerdos. No sé si eso irá o no, lo están diciendo por ahí, ¿no? Con ellos sobre que en el acuerdo creo que van ahí que se comprometen a aprobar 2 presupuestos, pero ¿cómo? Como esto ha sido tan transparente y nosotros vamos a explicar para que se entere todo el mundo, porque aquí hace falta transparencia y tal, y así la cosa más oscura, hecha entre despachos, que no se enteró nadie, no sabemos lo que ha pactado, cómo ha vendido el país y lo que ha hecho, dice que lo va a contar con transparencia, esto va a haber transparencia en el momento que se firme, vamos a hacer transparencia. Hostia, cuando lo firme usted ya estará en los periódicos, ¿por qué no lo cuenta usted lo que está haciendo? Hace 6 meses decía que era inconstitucional. Que tiene una cara acojonante, transparencia, dice que va a tener. No nos vamos a fiar de la transparencia de este señor. Cero, no podemos fiarnos de la transparencia de este señor porque no la tiene, no la tiene ni consigo mismo. O sea, si viéramos, que yo le invito a esta casa que lo haga, o si no lo ha hecho ya, un repaso de todas las declaraciones. Lo hemos hecho ya muchas veces. Que ha dicho este señor, no solo él, sino sus ministros, gente del PSOE, o sea, negando la mayor, hasta el propio Illa en una rueda de prensa lo hizo, desde la sede del Partido Socialista Catalán, negando la mayor. Y ahora resulta que es todo constitucional y que encaja todo perfectamente, pero que ha pasado 6 meses. Encantados de haberse conocido y para... Pues que cambien de opinión, ya sabes que es muy flexible el cambio de opinión. Cuando una cosa no si cambiar de opinión no es malo. A su interés. Lo que es malo es mentir al personal. No puedes cambiar de opinión a lo largo de tu vida. Va a engañar a todos los subelectores, que no les dijo esto cuando le pidió el voto. Y a esto yo tengo que añadir una pena, porque don Manuel Pino es un defensor a ultranza de Europa. Y yo, Europa, hace muchos años que perdí la confianza en las instituciones europeas. Si les aprieta ellos el zapato, van y te allanan. Ahora, como te aprieta a ti el zapato, tampoco son muy caritativos en lo de ir a ayudar, a echar una mano, a ver si tal. Que se lo digan a los griegos o a los portugueses, ¿verdad?, que sufrieron pues las intervenciones económicas de sus respectivos países. Aquí, Europa, saben lo que dicen en Europa. Ese es un problema de los españoles. Ellos verán, oye, ¿quién nos manda a nosotros? Pero los recursos de inconstitucionalidad de esta amnistía tienen posibilidad de examinarse también en Europa. Ya veremos. Lo que pasa es que cuando lleguen a lo mejor ha llovido tanto que ya el daño es irreparable. Pero tienen posibilidad de los europeos. Que yo veo tal disparate en la amnistía. Lo que está claro que Europa está fuera no de la ha remado legalidad. a favor de obra desde ningún momento. No. O sea, desde el porque minuto cero de esta historia. España les plantea más dudas que certezas. Sí. Porque España es quien cambia al letrado del tribunal que dicta el cambio de la doctrina Parot. Sí. Porque España es quien tumba el delito de sedición. Porque España es quien le dice a Europa, oye, quieto, parado, deja. Y son más activos cuando se refieren a fondos públicos aportados por Europa y vigilancia, esa vigilancia de que haya corrupción. Ahí sí se ponen muy activos. Manuel, porque, ahí tienen la prueba del 9. Hemos sido 2 veces 2, nos han apercibido de no cobrar más ayudas europeas si no entregamos la lista de los 150 primeros perceptores. Y no la hemos entregado. ¿Qué ha hecho Europa? Nada. Europa se atreve con Hungría, con Polonia y poco más. Pero con España no se atreve. Pues España le mandó habrá que criticar a Europa. Un tal Zapatero le mandó un presupuesto trufado y era tan falso como el que mandaron los griegos. Pero el dinero europeo es nuestro, somos aportantes, ya no somos perceptores. Llegó un momento que cuando llegamos recién llegados a Europa fuimos un tiempo perceptores de ayuda, de fondos y tal, pero ahora somos aportantes, pero somos aportantes también, o sea que no regalan nada, somos miembro aportante. Ya. Pero nuestros problemas, oye, esto es cosa de la política. Ellos dan recomendaciones. A mí me lo dijo el comisario de Justicia. Nosotros recomendamos, pero no podemos intervenir en los asuntos internos. Cuando la independencia de la justicia y cuando la iniciativa aquella de que querían por el 50+1 cambiar los miembros del Poder Judicial. Sobre todo cuando hay pasta de por medio, cuando intervienen. Aquí intervinieron, de hecho. Sí, los hombres de negro. Directamente. Otra cosa es que no quieran, pero intervienen. Vamos, pero por no hablar de la justicia también europea, que no ha acompañado a este procedimiento nunca. Hemos estado detrás de un tío por todos los países de Europa para traerlo aquí. Cuando ¿Quién va a intervenir algo contra Sánchez? ¿Los defensores de la Agenda 2030? No, claro. ¿Nunca van a tener un valedor como ese? No. ¿Quién? ¿Soros?
Nunca va a tener un tío en Moncloa. ¿A quién fue a ver? El primero que recibió en Moncloa a Pedro Sánchez, ¿quién fue? Soros, ¿no? Así es. Hay un ejemplo muy llamativo, ¿no? Hicieron modificar la Constitución express para el déficit. ¿Y qué pasa? En época de Zapatero. Sí, de Zapatero hablo, ¿eh? Olvidado lo tenemos. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho vuestra presencia aquí. Hoy os habéis empleado a fondo porque el tema lo valía y porque desde luego estamos ante una tribulación como pocas veces. Ya lo siento, que tengamos que atender, pero es nuestra obligación. Así es que reitero mi agradecimiento a ustedes dos y a ustedes, pues, ¿qué les voy a decir? Algo tengo que darles para premiar su fidelidad en un día tan aciago. Y va a ser que a la vuelta de publicidad arranquemos aquí el día en 30 minutos. Recomendaciones del Toro les hablamos de Sal y Salud. Nos ofrece un espacio único para el bienestar con la aloterapia. Es una práctica complementaria que se ha convertido en un recurso cada vez más demandado por aquellos que buscan alivio natural en problemas respiratorios, cutáneos, personas sanas y deportistas que desean un cuidado y limpieza de las vías respiratorias. Está basada en el principio de que la sal tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas naturales. La aloterapia es una opción segura y no invasiva que se adapta a todas las edades, niños y adultos. Tu bienestar de forma natural es el objetivo de Sal y Salud. Es una recomendación del Toro Televisión. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa, que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos. O entre en nuestra página web www.duranyduranabogados.com, que aún hay mucho partido por jugar. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, felicidad, belleza, magia, cultura. Si todo esto lo aderezas con el delantal del Toro Televisión, el resultado es perfecto. Al ser regulable, es apto para todas las tallas y con el logo bordado, un producto 100% español. Puede ser tuyo. ¿Cómo? Llamando al club de amigos, escribiendo un correo o recogiéndolo en la sede del club previo aviso. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. En mi casa sabíamos, no voy a decir con certeza, pero sabíamos con mucha seguridad que mi padre tarde o temprano acabaría siendo asesinado. El sentido de la vida para mí es la
la preservación de una serie de valores. Es el sentido de la vida. Creo que para todo el mundo debería serlo. El primer valor es el de la libertad. Yo no conozco a nadie que haya sido asesinado por la paz. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. El día en 30 minutos. Esquerra le ha dado el sí a Sánchez, mientras que Puigdemont sigue deshojando la margarita. Parece que hay algunos elementos, pequeños elementos discrepantes, que tienen que ver con el alcance de la amnistía o tal vez con que la pueda recibir Laura Borràs, la expresidenta del Parlamento de Junts, que por cierto dejó el cargo por malversar dinero público. Las reacciones contra las concesiones, que han sido absolutas, una rendición incondicional de Sánchez, no se han hecho esperar. Feijóo, Aznar, el Partido Popular, que quiere retrasar en el Senado la aplicación o la devolución de la ley de amnistía al Congreso. El varón castellano manchego del PP, que le escribe cartas a Paje diciéndole, hombre, tú que lo puedes arreglar, arréglalo. En fin, todo eso no sirve de nada. Y bueno, la Judicatura, que está también muy excitada con todo esto, Consejo General del Poder Judicial, la principal asociación de los magistrados y jueces, pues ya veremos de qué sirven. Pero lo importante es que tan solo el Supremo podría producir una decisión de inconstitucionalidad que terminaría resolviendo el Tribunal de Cándido Conde Pumpido, con lo cual más tarde o más temprano esto se va a imponer, y desde luego ya con Sánchez en la Moncloa, como vamos a ver la semana que viene. Marina Álvarez. Esta tarde hemos conocido la letra pequeña de ese acuerdo entre Esquerra y el PSOE, que ha sido anunciado prácticamente a la vez por los líderes de ambos partidos, que han preferido comparecer por separado desde la sede de los republicanos y la del PSC. El pacto finalmente incluye la amnistía desde el año 2014 y a todos los implicados, también los CDR, y la continuidad de la mesa de diálogo. El Gobierno ha cedido también a condonar 15.000 millones de euros de los 72.000 que debe Cataluña, el traspaso íntegro de Rodalíes y una inyección de 1.600 millones a los Mossos de Escuadra. Además, se transferirán 150 millones de euros para investigación y 2 millones para becas. El presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, ha insistido en que estas cesiones se circunscriben a la investidura y que tendrán que ir ganándose su sí a lo largo de la legislatura. Una amnistia que és per a tothom. Una amnistia sense exclusions, una amnistia sense excepcions, una amnistia per tots aquells que estan implicats, que el compromís per part del govern espanyol d'assumir una part del FLA, 15.000 milions d'euros del FLA. Aquest és un pacte per la investidura, que mentre hi hagi continuïtat en el compliment dels acords i en la voluntat d'arribar a acords i de complir els acords, doncs és més fàcil que la legislatura tingui continuïtat. I si no, doncs no. La palabra referéndum no aparece ni una sola vez en el documento que han distribuido esta tarde el PSOE y Esquerra, mientras que Junqueras ha circunscrito la autodeterminación a esas negociaciones en la mesa de diálogo. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistido en que el conflicto no se va a cerrar hasta que no haya referéndum. El conflicto se cierra con democracia. El conflicto se cerrará reconociendo los derechos nacionales de Cataluña.
de Cataluña. Lo dijimos desde el primer momento, que con la amnistía no era suficiente, sino que había que dar respuesta a los derechos legítimos de la ciudadanía catalana. Por lo tanto, amnistía, avanzar hacia el derecho de decidir el futuro, el derecho a la autodeterminación. El ministro de Presidencia del Gobierno en funciones y miembro del equipo negociador del PSOE, Félix Bolaños, ha ido a firmar los acuerdos de investidura con Esquerra Republicana con un señor Oriol Junqueras, que está inhabilitado para la política. Pero bueno, salvando esa pequeña discrepancia, Bolaños ha dicho hoy que la ley de amnistía va a ser muy beneficiosa para la sociedad catalana y las últimas perlas del acuerdo son el traspaso íntegro del servicio de cercanías de Renfe a la Generalitat de Cataluña y un compromiso de condonación de la deuda que proviene del Fondo de Liquidez Autonómica por hasta 15.000 millones de euros. Mejoras en la convivencia de la sociedad catalana y, por tanto, del conjunto de la sociedad española, que pretenden pasar página, abrir una nueva etapa, ratifican una apuesta clara por el diálogo y los acuerdos. Hay un acuerdo en materia de rodalíes, una ley de amnistía que devolverá a la política lo que nunca debió salir de la política. Profundizar en el diálogo político que ya veníamos manteniendo con Esquerra, en concreto en la mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre los distintos gobiernos. Los puntos más polémicos de ese acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana son la amnistía a los CDR y el traspaso íntegro de rodalíes. El primero de los pactos implica que los 13 implicados en el asalto al aeropuerto del Prat procesados por terrorismo se van a librar de 17 años de cárcel. En la carpeta económica, los republicanos han conseguido una de sus reivindicaciones históricas que implicará el traspaso de la gestión de trenes, vías y su financiación. Esquerra Republicana sella su acuerdo con Sánchez para la investidura después de ceder los socialistas al traspaso integral de rodalíes. La de los de Aragonés era una de las principales reivindicaciones a cambio de su sí a Pedro Sánchez, una cesión que será por fases e incluye vías, trenes y financiación y que a muchos ha sorprendido después de que la ministra en funciones de Transportes, Raquel Sánchez, dijera este verano que no podía realizarse porque los rodalíes eran del interés general del Estado. Y unas declaraciones que, sin embargo, secundaban la existencia de precedentes legales dictados por el propio Tribunal Constitucional que impedían esta cesión de competencias. Con el ministro en funciones Félix Bolaños en Barcelona para cerrar los últimos flecos del acuerdo con los independentistas, Sánchez ahora asume también la figura de un mediador para dar cumplimiento al pacto con el PSOE, a la condonación de la deuda para Cataluña y al compromiso del presidente del Gobierno en funciones de buscar un nuevo sistema diferencial en la financiación autonómica catalana. Se le suman también los nuevos límites que tendrá la ley de amnistía. Y es que el perdón de Pedro Sánchez, mismo que dijo era inmoral e inconstitucional, acabará también con las acusaciones de terrorismo a los CDR y a los miembros de Tsunami Democratic que estuvieron detrás de los graves altercados y disturbios del 1 de octubre, y procesos que están abiertos en la Audiencia Nacional y que a la norma ya no se podrán abrir ni tampoco juzgar. Alberto Núñez Feijóo o José María Aznar han elevado su tono crítico hacia el candidato Sánchez a la presidencia del Gobierno. Su varón en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido por escrito a Emiliano García Paje que utilice sus diputados castellano-manchegos para que descarrilen la amnistía. Y, por cierto, la magistratura también ha elevado el nivel de críticas de las que empezó ayer el Consejo General del Poder Judicial, diciendo que la ley de amnistía vulnera el principio de igualdad, y a esa se ha sumado hoy la Asociación Profesional de la Magistratura, que acusa al Gobierno de intentar volar el Estado de Derecho. A horas de consumar la medida de gracia, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, llama a no caer en la inacción. Se han cruzado ya demasiadas líneas rojas y estamos en territorio de crisis constitucional extraordinariamente grave. Se podrán hacer muchas cosas y se podrán tener distintas opiniones, muchas cosas menos una: inhibirse. Una clara declaración de intenciones de la que no ha sido ajeno el presidente de los populares, Núñez Feijóo. Yo no voy a entrar ya en proteger la dignidad del presidente en funciones del Gobierno. Es evidente que lo relevante no es la dignidad personal del candidato. Lo relevante es la indignidad a la que somete a la democracia española por
su indignidad personal. Un episodio bochornoso coincidente en la historia de España, confirma Pedro Sánchez, y a la que se suman también vocales del Consejo General del Poder Judicial. 8 magistrados conservadores han convocado un pleno extraordinario para el próximo lunes para expresar su malestar con las decisiones del Ejecutivo en funciones. Asociaciones como la mayoritaria de los jueces sentencian en este comunicado que Sánchez esté dando un paso al frente hacia el principio del fin de la democracia. Alertan de una crisis institucional sin precedentes y manifestación que ha recibido la crítica también de la magistrada y ministra en funciones, Margarita Robles. No salgo de mi asombro, creo que es una falta de sentido de la realidad que unos vocales que llevan 10 años, que están en una situación claramente inconstitucional, que deberían haberse ido y haber dimitido hace mucho tiempo, se permitan el lujo de dar lecciones a nadie. Vox también ha estallado contra Sánchez, acusándolo de felón por asaltar las leyes. Se está empezando de nuevo a protagonizar un golpe de Estado, pero esta vez desde la Moncloa. Ya avisamos del camino que Pedro Sánchez, que el Partido Socialista había decidido emprender, que no es otro que el cambio que nos llevará al cambio de régimen. Desde el Partido Popular, algunos como el líder de la oposición en La Mancha, Paco Núñez, llama a través de una misiva a discrepantes con la amnistía como el socialista Emiliano García Paje para rebelarse en contra de la medida. Le pido que conmine a sus diputados nacionales en el Congreso a que rechacen el acuerdo de investidura. Y una apelación que deja en evidencia al Partido Socialista, que desde Ferraz ha dado orden de cerrar filas en torno al candidato socialista. La ley de amnistía podría registrarse en cualquier momento, ya que su tramitación electrónica puede hacerse las 24 horas del día y los 7 días de la semana. La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha dejado ya todo atado para que su tramitación arranque lo antes posible y ha colocado a un letrado mayor de la Cámara que hasta esta misma semana trabajaba en el ministerio de Isabel Rodríguez. El vínculo con el PSOE de este letrado de Cortes es de sobra conocido, ya que ha ocupado varios cargos en el área de gobierno. Él será el primer filtro para que la amnistía sea calificada por el órgano rector del Congreso y pueda empezar sus trámites de forma casi inmediata. Y el Partido Popular ya ha arrancado su ofensiva contra la amnistía y tratará de retrasar al máximo su tramitación. La Constitución impone al Senado un plazo de 2 meses para pronunciarse sobre las leyes que lleguen al Congreso, que puede reducirse a 20 días en caso de que haya urgencia. El PP quiere ahora que esta decisión no dependa del Gobierno o del Congreso y quiere modificar el reglamento del Congreso, del Senado, donde tiene mayoría absoluta, para que la última palabra la tenga la mesa de la Cámara Alta. De salir adelante estos cambios, Génova podrá retrasar la medida de gracia hasta 2 meses y sumar más incertidumbre a todo este proceso. Si bien no está previsto que la ley salga del Congreso hasta mediados de diciembre y teniendo en cuenta que enero es un mes inhábil, el Senado podría retrasar la luz verde a este trámite hasta el mes de febrero o incluso hasta el mes de marzo. Las negociaciones de la amnistía han tenido su intríngulis y su morbo. De la amenaza de ruptura que llegaron a proferir los de Junts en una reunión en un hotel madrileño, a conocer que el PSOE se ha visto 8 veces con Puigdemont, en París, en Bruselas, en Perpiñán. A la vista de los resultados, no han sido unas negociaciones duras, a cara de perro, ni mucho menos, y ya que Sánchez ha cedido en todo o en prácticamente todo. Lo último, incluso recortar la deuda del FLA en 15.000 millones. Sánchez lo da absolutamente todo para seguir en Moncloa. Ya no le abochorna verse a sí mismo o a su formación con Bildu, con Esquerra Republicana de Cataluña o con Junts pel Cat. Sin embargo, estos encuentros públicos no son más que el gesto que le ha exigido el separatismo para conseguir su blanqueo y legitimación total. Es un peaje más. La negociación real tuvo lugar en la mayor clandestinidad durante los meses de septiembre y octubre. Publica el diario El Mundo que el equipo negociador del PSOE ha entablado conversaciones secretas con Puigdemont y con sus allegados hasta en 8 ocasiones, en habitaciones de hotel de París, en Bélgica, en un caserío en Perpiñán e incluso en la capital de España. Unas reuniones que tuvieron a Santos Cerdán, secretario de organización y número 3 del PSOE, como jefe negociador. A 2 de esas 8 acudió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Félix Bolaños, por su parte, ministro de Presidencia, estuvo en 3. Así, el gobierno ha involucrado a sus miembros en la negociación, mientras que marcó distancias con Díaz
cuando visitó a Puigdemont en Bruselas. Los portavoces gubernamentales aseguraron que Yolanda Díaz fue en calidad de líder de Sumar, no de vicepresidente y ministra de Trabajo. Porque claro, ¿cómo iba a reunirse una ministra con un fugado de la justicia acusado de dar un golpe de Estado y de haber malversado fondos públicos? Todo este secretismo mientras el PSOE decía esto sobre los contactos con otras formaciones. Nosotros no nos movemos en el oscurantismo, no nos movemos en la opacidad. Precisamente con ese oscurantismo y opacidad negocia el PSOE la amnistía a los golpistas de octubre de 2017. Una amnistía para todos, para los actores políticos, para los violentos y radicales de Tsunami Democratic y de los CDR, e incluso para los peones que colaboraron de una forma u otra en la declaración unilateral de independencia. Sánchez lo da todo según Junts: amnistía, reconocimiento de Cataluña como nación y el establecimiento de la figura de un relator entre ambas partes. La discusión ahora versa sobre los detalles jurídicos de la ley de amnistía. Sánchez dará un golpe de Estado que ha sido fraguado en las sombras. Sánchez encarrila su investidura sin importarle el precio mayor, que es romper el Estado de Derecho, la Constitución, y mucho menos los precios menores, amnistiar a los CDRs, al Tsunami Democratic, y aún menos la calderilla, como esto de las cercanías de la Renfe, o el perdonarle 15.000 millones de deuda. ¿Y en qué pared podemos poner los pies los españoles? Pues en ninguna. Todo suena hoy a impotencia. El PP dice que bloqueará la ley de amnistía en el Senado, pero eso solo nos produce pues 2 meses de retraso en la ley. Es claramente insuficiente. Miramos a los jueces y estos hablan con dureza. Lo ha hecho la Asociación Profesional de la Magistratura, la principal de las asociaciones de jueces. Habla del fin de la democracia, de la voladura del Estado de Derecho. Sí, pero ¿y qué? La cuestión va a quedar al final en manos del Tribunal Constitucional, en el que Sánchez ya metió el dedazo previamente. Si miran en la dirección del Consejo General del Poder Judicial, pues ya veremos si el lunes mantienen su derecho al pataleo o si también vienen a rajarse. Y si miran en el territorio político, pues más impotencia. Como esto del varón manchego Paco Núñez, que le reclama a García Paje un arranque de dignidad y que ponga a los diputados socialistas de su tierra, muchos de los cuales ni siquiera los ha elegido él, para parar esta amnistía. Vamos, es como pedirle que llueva a la Virgen de la Cueva. Y en plenas negociaciones, el PNV pide ahora desmantelar las instalaciones del Ejército del Aire en Navarra. Los nacionalistas han puesto el foco en el polígono de tiro de las Bardenas Reales, zona de maniobras de los pilotos de cazas, después de que lograran sacar al Ejército de Tierra del cuartel de Loyola en San Sebastián para construir 1.700 viviendas. El polígono de las Bardenas es el principal escenario del Ejército del Aire para instruir a sus pilotos y para poner a prueba la operatividad de sus aeronaves. Recordemos que Bildu ya logró echar a la Guardia Civil de Navarra. Los Mossos d'Esquadra han tenido que desplegar hoy un operativo de seguridad en torno a la sede de Vox en Barcelona después de que allí se recibiera una amenaza telefónica, una amenaza de bomba. La sede fue inmediatamente desalojada. En la llamada aseguraban los que la hicieron que la oficina explotaría en media hora. Acto seguido procedieron a insultar y amenazar a los allí congregados, miembros de Vox. Vais a explotar en media hora, sois unos hijos de puta. Ese es el contenido de la llamada, según han publicado los de Vox en redes sociales. El Gobierno espera evacuar a más de 140 españoles de la Franja de Gaza entre hoy y mañana. Desde ayer ya han salido más de 400 extranjeros y palestinos heridos hacia Egipto, dos de ellos españoles, uno miembro de Médicos Sin Fronteras y otro de Naciones Unidas. Mientras el número de rehenes en manos de Hamás asciende ya a 242 según Israel, Gaza denuncia hoy un segundo bombardeo en el campo de refugiados de Jabalia, donde ya hay decenas de muertos. Israel ha vuelto a enfrentarse esta madrugada con los terroristas de Hamás en Gaza. Destaca sobre todo el ataque israelí contra el campo de refugiados de Bureij, situado en el centro de la franja. Este ataque aéreo se ha saldado con al menos 15 personas fallecidas. Tampoco cesan los ataques contra el sur del Líbano. Las fuerzas de defensa israelíes han vuelto a intercambiar esta mañana disparos con Hezbollah. El objetivo de las ofensivas militares de Israel podría ser dividir en dos partes la franja de Gaza.
Unos ataques que se suceden día y noche. Vean cómo unos bombardeos sorprenden a varios cristianos mientras rezan el rosario en la parroquia católica de Gaza. O como una madre que trabajaba en el hospital reconoce a su propia hija en la camilla que acababa de llegar tras un bombardeo israelí. Hoy el paso de Rafah ha abierto por segundo día consecutivo para evacuar a Egipto a extranjeros y palestinos heridos en la franja. Entre el miércoles y hoy jueves ya han huido más de 400 personas. Entre ellos se encontraba el primer español. Se trata de Raúl Incertis, un anestesista valenciano de 40 años que ayer consiguió salir de la franja en un grupo de 345 extranjeros. Para empezar, el volumen que está entrando de ayuda es totalmente insuficiente. Los hospitales están trabajando racionando las horas de luz. Las noticias son desesperantes. Muchos de nuestros compañeros se han visto obligados a tener que vivir en campos de desplazados con sus familias. España, por su parte, espera evacuar a otros 140 y 170 españoles entre hoy y mañana. Allí está todo preparado en el Cairo para ir a buscar a los españoles. Calculaban que podía ser hoy o mañana. Israel ha pedido a la comunidad internacional que envíe barcos hospital con el fin de ayudar a los palestinos heridos que se les permita abandonar la franja. Hoy, además, el ejército israelí ha elevado a 242 la cifra de secuestrados por Hamás. En este sentido, se ha manifestado Joe Biden, que ha pedido una pausa en el conflicto para permitir la salida de los rehenes de la franja de Gaza. Una guerra que se recrudece cada día y que, según el Ministerio de Sanidad gazatí, la cifra de palestinos fallecidos asciende ya a 9.061. El fin de la cultura de la bienvenida al inmigrante. Los países nórdicos acuerdan un programa conjunto para facilitar las deportaciones. La decisión supone el triunfo de las tesis empleadas hasta ahora por Dinamarca y que van a compartir Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia y, por supuesto, Dinamarca. Van a compartir los gastos para deportar a los ilegales y también a aquellos a los que les denieguen la solicitud de asilo. La crisis migratoria en Europa es ya una realidad. Es por ello que los países nórdicos han decidido tomar decisiones y se encaminan a una política más dura en inmigración ilegal. Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega e Islandia han firmado un acuerdo de cooperación para un sistema de deportación más eficiente. Lo que busca el acuerdo es establecer vuelos conjuntos para enviar a un tercer país a todos los inmigrantes irregulares que hayan solicitado asilo en algún país nórdico, pero que la solicitud haya sido denegada por los tribunales. El acuerdo también prevé apoyar a los inmigrantes varados en el norte de África. Se les ofrecerá un retorno voluntario asistido a sus países de origen y si regresan voluntariamente se les ofrecerá ayuda para la reintegración. De esta manera, los países nórdicos seguirán el ejemplo de Dinamarca, país en Europa que aplica una de las políticas más estrictas en inmigración. Parece que la filosofía danesa se ha contagiado al resto de países nórdicos e incluso a Alemania, que hace tan solo unos días endurecía su política migratoria dando luz verde a una reforma legal que permitía deportar con más rapidez y en mayor número. Sin embargo, el Gobierno de España sigue de brazos cruzados. Solo en el mes de octubre han llegado a las Islas Canarias un total de 14.976 inmigrantes, pero en lo que va de año la cifra ya asciende a 30.705 inmigrantes. Estos datos marcan un récord histórico de llegadas al archipiélago, mientras lo único que se le ocurre al Gobierno de España es repartir a escondidas a todos estos inmigrantes en hoteles, balnearios y albergues de toda la península. Y Francia ha arrancado la batalla contra el lenguaje inclusivo. El Senado francés ha aprobado una proposición de ley que prohíbe su uso en cualquier documento porque, en palabras de los senadores, frena la lectura y la comprensión y supone una amenaza para la lengua francesa. El texto iniciará su tramitación ahora en la Asamblea Legislativa, donde la derecha no tiene tanta presencia como en el Senado. De salir adelante, anularía actos jurídicos como contratos de derecho privado y publicaciones de personas con cargos públicos. El objetivo es que se aplique también a la enseñanza en Francia. Y la borrasca Ciarán, que asola estos días la península, ha contribuido a bajar los precios de la luz a mínimos anuales. El viento y la lluvia han disparado la generación de las energías renovables, como la eólica y la hidráulica, bajando la factura de la electricidad a los precios más bajos en lo que va de 2023. Si la media del mes de octubre rondó los 90 euros el megavatio hora, hoy pagamos tan solo por la electricidad 4,42 euros. Mañana el precio sube un 30% hasta los 5,76
pero sigue por debajo del umbral de los 6 euros. Los españoles somos hoy, junto a Portugal, los que tenemos la luz más barata de todos nuestros países vecinos. En Madrid, una joven de 23 años perdía la vida a consecuencia de la borrasca Ciarán que nos azota. Un árbol le caía encima este mediodía justo en la calle Almagro, cuando cruzaba junto a sus padres por un paso de cebra. Ese mismo árbol causó heridas a otras 5 personas. No ha sido el único árbol que ha sido arrancado de cuajo en la capital, en Madrid. Además, la borrasca ha obligado a cortar, al menos durante un tiempo, la A2 y la entrada a Madrid, además de la línea 3 del metro y los trenes destinos Santander o Bilbao. Y además de Madrid, el temporal ha causado 7 heridos en Cataluña por caídas de árboles y numerosos estragos en el norte peninsular. Galicia ha sido la comunidad más afectada, donde se han registrado olas de casi 7 metros de altura y 10.000 viviendas se han quedado hoy sin luz. En Cantabria, Asturias y País Vasco mantienen el aviso por fuertes rachas de viento y se han tenido que suspender la circulación de algunos trenes. En Madrid han sido suspendidos un total de 8 vuelos. Y la noche de Halloween ha sido el escenario de varias peleas entre jóvenes en diferentes fiestas y festivales musicales. La violencia, desgraciadamente, se ha convertido en un fenómeno cada vez más habitual en el mundo de la noche, escenario también de agresiones sexuales. Y en días como estos de lluvia es un buen plan, por ejemplo, ir al Museo del Prado. Esta pinacoteca exhibe por primera vez la cara oculta de las meninas. Se trata de una obra de Vic Muniz que reproduce el reverso de la famosa obra de Velázquez. La obra se remonta a junio de 2018, cuando, aprovechando que se descolgó la pintura, el artista tomó nota de los detalles del marco, del bastidor y del lienzo. Vic Muniz ha reproducido también otras obras como la Mona Lisa de Da Vinci. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a aquellos que decidan compartirla con el Toro Televisión. Y que se resguarden de ese temporal, de esa borrasca. Les dejamos con Sandro Meco. Hasta mañana.